somos mitad microbio, mitad célula humana. Por lo tanto, cualquier cosa que haga bien a tu microbiota hace bien a tus células humanas. Es la mitad de nuestro equipo. Realmente no somos humanos, somos mitad humano, mitad bacteria. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como para que la microbiota a día de hoy la tengamos como la tenemos, destrozada? En a día de hoy, los estudios, ¿no? Que las mujeres ya enfermamos más que los hombres. Hay mucha más autoinmunidad de mujeres que hombres, hay mucha más toxicidad, mucha más. Solo los maquillajes, las colonias, los serums. Si tú quieres sanar, tienes que cambiar lo que te enfermó. La salud, lamentablemente, a día de hoy es un negocio y mientras ellos puedan obtener mucho más de ese cliente mientras está con ellos, pues mucho mejor. En medicina, cualquier médico te van a dar un mal que te quita síntomas. Cada vez más niños son enfermos desde pronto, con sus diabetes y con todo. Al final, la medicación que está ahí, los antiácidos. Hay bebés recién nacidos con antiácidos. O sea, ¿dónde estamos llegando? Bebés con prazoles desde que tienen 2 semanas de vida, ¿no? Un par de profesionales de la salud en los Estados Unidos decir que íbamos a tener que empezar a normalizar el cáncer porque prácticamente iba a ser como una gripe, que todo el mundo, si no casi todo el mundo, iba a padecer tarde o temprano de algún tipo de cáncer. Si en tu cuerpo confluye inflamación y una genética quizás favorable, ahí tienes tu cáncer de mama, porque no he eliminado mis estrógenos como debía. Tú piensas, con todo lo que se está invirtiendo en oncología, el resultado del mensaje es que dentro de 20 años vamos a duplicar. O sea, ¿realmente estamos ahí? Nadie está pensando cómo podemos prevenir esto. Y es la realidad, es donde estamos a día de hoy. Mariana, si tuvieses que explicarle a alguien la importancia que tiene la microbiota para nuestra salud y así se quedara hasta el final de la entrevista, ¿qué le dirías? Pues la mitad de la importancia que tiene cualquier cosa que hagas en tu vida, porque somos mitad microbio, mitad célula humana. Por lo tanto, cualquier cosa que haga bien a tu microbiota hace bien a tus células humanas. Es la mitad de nuestro equipo. Somos homobiontes, realmente no somos humanos, somos mitad humano, mitad bacteria. Por lo tanto, ahí creo que te respondo. Me gusta lo de mitad humano, mitad bacteria, porque bueno, al final está como esa discusión, ¿no? ¿Quién es huésped de quién? Si somos nosotros que los hospedamos a ellas o ellas nos hospedan a nosotros. Teniendo en cuenta que me ha gustado que lo hayas definido como un trabajo en equipo. ¿Qué estamos haciendo mal de que no estamos trabajando en equipo? Porque al final es algo que heredamos durante cientos de generaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como para que la microbiota a día de hoy la tengamos como la tenemos, destrozada? Pues porque estamos alterando el ecosistema natural en el cual ellas han evolucionado. Como bien has dicho, somos un equipo. Desde que existe el humano, existe la microbiota. Nunca existió un humano sin microbiota. Y ese equipo ha trabajado siempre en unas condiciones de naturaleza, de paz, de alimentación. Y todo eso en muy poco tiempo lo hemos transformado. Ahora vivimos un mundo absolutamente antinatural, lejos de esa naturaleza, ¿no? Es la paz que nos genera, pero los microbios que también nos ofrece, rodeados de tóxicos, de disruptores, antimicrobianos, higienizando cada esquina. Por lo tanto, estamos generando un entorno inhóspito de alerta y donde al final los microbios se ven agobiados y cambian su metabolismo por sobrevivir a la situación. Creo que hay mucha gente que le va a sorprender el hecho de que convivamos con bacterias, ¿no? Con microbios. Porque me da la sensación de que sobre todo después de lo sucedido en el año 2020, después de la pandemia, hay gente que le agarró como mucha fobia a los microbios. Es decir, y por eso quiero que lo expliques bien, porque entender de que son necesarios para nuestra salud pareciera contradictorio en comparación con lo que sabemos o con lo que nos han hecho creer. ¿Vale? Esto es muy siglo XX. Es decir, en el siglo XX se enfocó la ciencia, los microbios son malos, ¿no? Y por eso empezamos a higienizar, a esterilizar, a desinfectar, incluso, ¿no?, la aparición de medicación contra este tipo de microbios, que por supuesto los antibióticos han salvado muchísimas vidas, pero todo este enfoque de matar, matar, matar acaba generando fobia. Las personas tienen fobia porque hay una bacteria en la superficie de la encimera de su cocina. Y es verdad que alguna bacteria es patogénica, pero es un porcentaje mínimo. De hecho, que exista mucha microbiota en tu hogar y muchos microbios en tu entorno va a hacer que tu microbiota interna también sea más diversa. Y nosotros necesitamos los microbios para todo. Nos ayudan a digerir, nos ayudan a absorber, nos ayudan a secretar neurotransmisores, nos ayudan a modular y aceptar el entorno. O sea, tú toleras un entorno gracias a los microbios. Y los microbios siempre en la historia de la humanidad han sido los que nos han permitido irnos adaptando a diferentes comidas, a diferentes espacios
Un claro ejemplo, por ejemplo, son los lácteos, hay fermentadores de lactosa o gluten, tenemos microbios que nos digieren el gluten. Entonces, toda esa microbiota es fundamental para nosotros. Hay muy pocos microbios que realmente son patógenos. Entonces, vamos a matarlos a todos porque haya un 1% que realmente son un problema, ¿no? Y cuando tú además tienes una buena microbiota protectora, que haya un patógeno por ahí probablemente no sea ni un problema, porque vas a ser capaz de defenderte. Yo te pregunto algo porque sí me he dado cuenta que de cara a investigaciones, por ejemplo, que se hacen con los HATS a poblaciones aisladas, siempre te hablan de que su microbiota es más diversa, más abundante, ¿no? Poblaciones aisladas en el Amazonas, los HATSA, etcétera. ¿Qué ha hecho que tengamos una microbiota cada vez menos diversa o menos abundante Bueno, es dentro de que ese contexto? biodiversidad generalmente en cualquier ecosistema de la Tierra equivale a mayor supervivencia. O sea, cualquier ecosistema más biodiverso va a tener más éxito. Al final, el éxito de un ecosistema es que cada especie tenga éxito, para que todos pasen sus genes a la siguiente generación. Entonces, todo el mundo rema a favor para que el ecosistema en su totalidad vaya bien. La biodiversidad permite solucionar problemas más rápido, frente a un agente agresor recuperarse más rápidamente, intercambio de alimentos, de nutrientes. Entonces, eso caracteriza nuestra microbiota. Nuestra microbiota siempre fue muy diversa. Lo sabemos por estudios y restos coprológicos, de coprolitos, que son restos en heces, que se encuentran en momias, y porque hoy hay poblaciones que viven de una forma totalmente paleolítica, cazadora-recolectora, lejos. Y no es al 100% lejos, porque al final, hasta hoy los osos polares tienen microplásticos en su orina y tenemos ondas electromagnéticas porque tú encuentras 5G hasta en la jungla. No es 100% paleolítico, ¿no? Pero es más paleolítico de cómo vivimos nosotros. Y cuando miras sus microbiotas, efectivamente hay índices de biodiversidad altísimos, índices de inflamación bajísimos, independientemente de su alimentación, aunque coman kilos de miel. Realmente es porque viven en entornos totalmente naturales, sin esterilizar, sin limpiar. Pero bueno, esto se ve en personas que viven en el campo versus personas que viven en ciudad, tienen más biodiversidad, porque la fuente de microbios es la tierra, son las plantas, son los animales, y nos hemos alejado de todo eso y encima nos lavamos cada día, limpiamos nuestra casa cada día y todo eso va haciendo que vayamos reduciendo, ¿no? Y a esto le sumas los antibióticos, los antimicrobianos que se han utilizado para salvar enfermedades que antes nos mataban, pero a día de hoy se prescriben el doble de los necesarios, muchas veces por prevención. Incluso los animales que nos comemos en ganadería intensiva comen a diario antibióticos porque como viven en entornos totalmente estresantes y enfermizos, pues si no les dan antibióticos los animales se enferman. Y todo eso está ahí, más los genes de resistencia. Entonces, pues la microbiota, claro, va recibiendo pues, por todos sitios y no tiene esa fuente madre de microbios que tuvo el cuerpo cuando vivía al aire libre, en temperie, en el bosque. Claro, porque la estamos machacando por una parte con las decisiones diarias y por otra no tiene la capacidad de recuperarse porque el entorno ya no es el mismo tampoco. Bueno, de hecho se habla de microbios en extinción. Al Ah, final vale. hablamos de que el rinoceronte blanco se va a extinguir o el lobo ibérico, pero también hay microbios en extinción. Y la gente piensa, pues, ¿qué más da? Digo, no, ¿qué más da? No, porque tenían un rol. Entonces, esa bacteria que tenía un rol ya no está. Y si no está, no tiene ese rol. ¿Quién va a suplir ese rol? ¿Por qué la gente tiene alergias? ¿Por qué? Es una intolerancia a tu medio. ¿Quién permite que tú toleres tu medio? Tus bacterias. Ellas estimulan la producción de IgAs, ellas hablan con tu sistema inmune y le dicen, ok, no ataques esto es bueno. ¿Por qué los niños que nacen hoy están llenos de alergias? Pues porque las mamás gestantes ya vienen con microbiotas con menos biodiversidad y peor calidad de microbiota inmunomoduladora. Por lo tanto, claro, solamente ese rol, esa bacteria que le decía a tu sistema inmune, este polen es bueno, si ella no está, ese polen ya no es bueno para ti y lo atacas. Y eso con las fresas, con la alimentación, las intolerancias alimentarias que cada vez vemos más. Por tanto, claro, hay una extinción de microbios y muchos de ellos quizás nunca más los podamos volver a recuperar. Eso es así. ¿Cómo influye? Porque hablabas del nacimiento y que esas madres ya vienen obviamente con una microbiota parcialmente destruida. ¿Cómo influye la forma en la que uno nace en esa Pues microbiota? todo, más que cómo nace, primero empieza como gesta, ¿vale? Al final siempre se pensó que los microbios no llegaban, ¿no? al saco donde está el bebé y esto sabemos a día de hoy que no es verdad. Los microbios llegan a esa zona donde está el bebé y ya empiezan a trabajar en esa inmunoestimulación. Yo siempre digo lo mismo, un bebé cuando nace no ataca a una bifidobacteria, sabe que es aliada. ¿Por qué? Porque ya durante la gestación recibió esa información. En la gestación hay mucha inmunomodulación. Las bacterias que migran
escondidas ahí detrás del sistema inmune, hasta donde está el bebé, lo hacen especialmente para preparar el sistema inmune y abrir genes relacionados con la adaptación al entorno donde va a llegar ese bebé. Pero la gran inoculación ocurre, por supuesto, cuando el bebé nace y atraviesa el canal, ¿no?, vaginal. Esa vagina toda llenita de lactobacillus, que son los grandes protectores de intestino delgado, los va a recibir el bebé cuando nazca por ahí. Pero además que muchas personas gestan ya con microbiotas alteradas y la información que se envía es ya incorrecta o no del todo correcta. Una mamá que pelea contra el gluten, es imposible que tenga un bebé que diga, oh, el gluten es estupendo, porque la información inmunitaria ya la está predisponiendo a eso, ¿no? Lo mismo con las alergias, con el entorno. Si encima el bebé no nace por ese canal y cuando además sale, también hay líquido anal con bifidobacterias, que son las grandes reinas del intestino del bebé, lactobacillus de vagina y bifidobacterias de líquido anal, todo eso es lo que tiene que inocular a ese bebé. Si al bebé se le abre la tripita de la mamá y se le saca por cesárea, no porque sea una emergencia, sino porque el médico se quiere ir de vacaciones. Exacto. Y hay países donde esto ocurre así. Yo viví en el extranjero, me quedé embarazada y cuando fui al ginecólogo, bueno, gracias al cielo, en el alma perdí ese bebé, porque si no hubiera tenido una situación complicada, porque me dijo que yo no podía parir, que ahí todas las mamás nacían por cesárea. Esto, hablo de Brasil. Un país, como ejemplo, como Brasil, con un índice de cesáreas, y yo decía, pero es que yo quiero parir. Me decían, no, eso es más como en las chabolas. Y yo pensaba, no, esto es salud. O sea, yo quiero darle mi microbiota a mi bebé, ¿no? Entonces, bueno, claro, depende de lo que estemos hablando. Si el bebé se va a ahogar y se va a morir y hay un riesgo para la mamá, gracias al cielo, pues se puede hacer algo como sacar al bebé y mantener a todos con vida. Pero claro, si tú ya no recibes la microbiota de tu madre, pues ya complicado, porque es una mezcla de los Staphylococcus aureus de la piel, de las enterobacterias que encuentres por el hospital. Y bueno, dicen que si das el pecho durante un mes, lo recuperas. Pero ¿cuántas mamás dan el pecho? Entonces, al final, la lactancia materna es el camino perfecto para hacer madurar a las bacterias que tú quieres hacer crecer. Tienes unos azúcares que son solamente comida de bifidobacterias. Nadie más puede alimentarse de eso. Y eso está en la leche de mamá, pero si tú no le das leche de mamá, pues las bifidobacterias ya no crecen tan bien. Entonces ya empezamos mal desde el principio, ¿no? Y si uno nace por cesárea, encima, bueno, tienes una intervención quirúrgica, por lo cual pasas 10 días en una incubadora, no tienes lactancia materna de forma exclusiva. ¿Qué pasa? O sea, bueno, así nací yo. ¿Estoy condenado? Hay mucha gente que vive así, pero vas a tener mucha más patología inflamatoria y menos adaptación, ¿no? Probablemente tengas que cuidarte mucho más el resto de tu vida. Hay alimentos que no te vayan tan bien, tengas que cuidar mucho. Probablemente son personas que o se cuidan muchísimo o tienen síntomas, ¿no? Yo, por ejemplo, que nací por parto natural, recibí lactancia, casi 2 años de vida, es raro que yo enferme, ¿no? Es verdad que además me cuido mucho, pero siempre digo, qué gusto, ¿no? O sea, tengo salud y siempre la tuve. Y luego, pues si yo hubiera nacido de otra manera, pues probablemente hubiera tenido dermatitis atópica o gluten no me fuera bien o hubiera tenido alergias. A ver, todo ser humano va a salir adelante porque la medicina hoy nos ayuda. Hay leches de fórmula que está claro que no te maduran la microbiota, pero te alimentan al cachalote. O sea, se sale adelante, por supuesto. Pero claro, la instalación de la microbiota inicial no es la real, no es la correcta. Y probablemente además se junte con casas muy estériles, ¿no? Con la esterilización de los biberones, el exceso de higienización, bañito diario al bebé con jabón, no bebé gatea por la tierra, llénate de barro y así te dejo durante un mes. Entonces, no solamente es como nacemos, también es como hacemos las cosas los primeros años, ¿no? Me llama la atención que has dicho lo de los 2 años de lactancia materna, porque lo vi con mi sobrina. Bueno, mi hermana lleva ya, creo que casi 3 años, de hecho, dándole lactancia, hasta recién que se la quitó. Pero me he dado cuenta que con las amigas de mi hermana, que era como una desesperación por dejarlo. ¿Qué consecuencias tiene el querer? Porque las veía desesperada por dejar de lactar, o sea, dejar de darle la leche materna por continuar sus vidas, porque por alguna forma piensan que eso la limita. ¿Cuáles son las consecuencias de cada vez quererle dar menos leche materna al bebé? Es un tema complicado. Realmente estiman que el destete humano debería andar en torno a los 5 o 6 años de vida. Que y luego no te escuchen mucho porque... no teníamos otros lácteos.
Claro. No había otra forma. Bueno, hace 8.000 años sí empezamos a sacar lácteos de otros animales, pero hasta entonces un porcentaje altísimo de la historia de la humanidad solo ha habido la leche de mamá hasta que hemos decidido que eso no nos interesaba. Probablemente fuera más en torno a los 7 años, que es cuando el bebé cambia, ¿no? Es cuando de la fantasía pasa a la realidad, cuando se migra de un hemisferio a otro. Yo que tengo niños y he vivido ya por 2 veces esa edad, yo creo que ese es el momento donde ese hilo invisible que dicen que existe entre mamá y niño se rompe, ¿no? Probablemente ahí sería donde la lactancia se terminaba. Hasta ese momento, todas deberíamos dar el pecho a nuestros niños. Esto no está socialmente aceptado. Primero, yo he tenido lactancias largas y ya hasta mi hermana, que es súper natural y sana, me miraba como, bueno, que tú aquí que vas a lactar a un niño de 15 años. Y decía, pues solo tiene 1 año y medio, ¿no? Claro. Entonces ya la sociedad te mira raro. Si tú ves a un niño grande comiendo de mamá en el parque, ya las personas piensan que eres un hippie o una secta o algo extraño. Pero es que además el mundo moderno no nos lo facilita, porque nosotras ahora trabajamos igual que vosotros. Entonces, ¿cómo vas a trabajar y crías al bebé al mismo tiempo? De hecho, yo en consulta tengo muchísimas pacientes estresadas por esto. No porque lo quieran dejar, que ese es otro tema y ahora entro ahí, sino porque en un mes empiezo a trabajar, ¿cómo hago? Me saco leche, con el sacaleches, que es como lo menos mágico del mundo, ¿no? O sea, pasas a estar con tu bebé y dándole esa alimentación maravillosa a estar como con una vaca estresada porque no llegas al trabajo, con estrés, la prolactina baja, incluso la información inmunitaria cambia, la microbiota cambia, entonces ya, bueno, es mejor que nada, pero es estresante para la mamá. Y luego hay muchas mujeres que no entienden, y esto puede sonar muy mal, pero yo es como lo veo, que tu rol como mamá es darle lo mejor a tu bebé y lo mejor a tu bebé es la leche de mamá. Entonces, tú querer estar guapa o delgada y ponerte una falda que te quedaba bien antes y ahora como estás dando el pecho no, y dejar el pecho por eso, me parece no tener ni idea de lo que es ser mamá. O sea, al final, otra cosa es que haya grietas, haya dolor, suponga un estrés horrible para la madre, que también he vivido ese tipo de casos donde acabas diciendo, ¿sabes? Baja ritmo. No pasa nada, si le das un biberón ya lo has hecho muy bien, ¿no? Pero hay personas que es que ni se lo plantean porque se quieren poner la minifalda a los 2 días de parir. Entonces, claro, pues ahí es como, ¿no? Tú quieres darle muchas cosas a tu bebé, pero lo más importante es la salud. Y el único alimento que le va a dar salud los primeros meses es tu leche. Lo Y, el- y- demás, bueno, y es la única herencia que le puedes dejar de forma segura a la salud que le regalas cuando son niños. De hecho, la discusión entre las amigas de mi hermana, menos mal que mi hermana no escucha esto, era por volver a beber alcohol. ujú. Entonces tú dices, joder, o sea, por encima de la salud de tu hijo está el querer volver a beber alcohol. Es como, Claro, creo pero que hay ahí, gente que no entiende como el rol en el que se han metido. exacto. Y aparte es, ¿y por qué necesitas beber alcohol? ¿Qué vacío estás sustituyendo? O sea, al final es como mucho más profundo, pero David, tú también te dedicas a esto. La gente vive totalmente desconectada. La gente come sin hambre, no bebe cuando tiene sed, bebe alcohol para sentirse bien. Al final, todo esto es una desconexión absoluta. Y pues es muy complicado explicarle a una persona desconectada que lo que tiene que hacer es pensar en el bienestar de su niña. Y esa señora pensará que metiéndole una buena guardería y comprándole muchos juguetes y dándole, yo qué sé, muchos abrazos, está haciendo lo mejor por su bebé, que está haciendo cosas buenísimas. Pero claro, la salud es lo más importante. Puedes tener lo que quieras en la vida, lo que tú quieras. Si no hay salud, no tienes nada. Qué buena esa reflexión. Tú has hablado de algo que me lo he apuntado aquí, que es información. Es Ujú. que esa madre a través de la leche materna le da información a su hijo. ¿Qué tipo de información le Toda. compartimos? Tenemos que preparar al bebé mm, al sitio donde va a venir, al mundo donde va a tener que desarrollarse y vivir. Y sus células necesitan entenderlo y saber qué es correcto y qué no, porque hay que sobrevivir. Entonces, si entra una bacteria que pueda ser un problema, que tenga LPS, que sea la típica gram negativa terrible, tú tienes que saber controlarla. Entonces, es verdad que los bebés ya nacen con un sistema inmune recibido de mamá. Y mucho de este rol es lo que yo llamo información, información de tu entorno. ¿Por qué un bebé no ataca
ciertas cosas y se ataca a otras, ¿no? ¿Por qué el sistema inmune trabaja, se inflama con unas cosas y con otras no? Esa información tú la recibes de mamá. O sea, yo sé que los papás tienen muchos roles en la vida, entre ellos proteger y permitir que eso ocurra, porque para que eso ocurra y tú mandes buena información a tu bebé, tú también debes estar en paz y sentirte cuidada y protegida para poder hacer las cosas bien en la gestación. Pero aquí la que pasa las mitocondrias y la microbiota y la información inmunitaria es mamá. Obviamente siempre hay una genética y una epigenética recibida de papá. Yo tengo pacientes que la mamá es sanísima, el padre es intolerante a los lácteos de vaca y el bebé es intolerante a los lácteos de vaca. Y la madre enfadada, en plan, esto es culpa del padre. Digo, esto no es culpa de nadie, esto es genética y epigenética. Pero es información, sobre todo, inmunitaria y microbiana, que te va a permitir sobrevivir mejor al entorno donde tú vas a nacer. Y teniendo en cuenta que hemos normalizado, porque tú antes hablabas de todos esos posibles síntomas, ¿no? De una microbiota, llamémoslo, pues que no tenga diversidad o que no tenga el balance correcto. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son los principales factores de una microbiota que, digamos, no tiene la diversidad que debería tener? Bueno, el parto, ya hemos hablado, gestación, parto y lactancia sería como el principal. El sometimiento a antibióticos, esto de forma crónica o repetida. Yo conozco niños que en un año toman 4 o 5 ciclos de antibiótico para cualquier cosa. O a veces porque realmente tienen una mala inmunidad, simplemente porque no se exponen al sol, por ejemplo, y el sistema inmune no es capaz de pelear, ¿no? Hablaría de exceso de higienización, casas muy higienizadas, muy estériles, mucha limpieza. Tampoco digo que no nos lavemos, pero no es necesario todo eso que higienizamos constantemente, matar, no tiene sentido, ¿no? Y nuestra lejanía a la naturaleza, al no tocar la tierra. Yo muchas pacientes, ¿no? Les digo, oye, quítate los zapatos, que te va a bajar el cortisol, y te dicen, pisar la tierra, hay pis de perro. Y pienso, es orina, o sea, agua y minerales, y realmente te puede dar asco eso, ¿no? Claro, nos hemos convertido en personas de ciudad, en personas tan higienizadas, ¿no? Que nos da asco pisar el suelo. Hay gente que va a la playa y no pisa la playa, va con chanclas hasta el agua, se mete... Van con deportivos. Bueno, con incluso. deportivos, exacto. O sea, claro, es una desconexión total. Tú necesitas rodar por la tierra, y más los niños, tocar. Yo soy la madre loca que va al parque, descalza a todos, me descalzo yo también, en invierno, aunque llueva, y todo el mundo es como, aquí está la loca, esta señora que está loca. De loca nada. O sea, los niños reciben inmunidad, reciben microbios. Si tú no vives toda esa tierra, plantas, a tener animales, por ejemplo, tengo 3 perros, una gata, también nos ¿Cuántos hijos acercamos... tiene? Tengo 3 hijos. Tengo una Joder. tribu completa. Tengo 3 hijos, 3 perros, una gata. Y hacemos mucha vida de campo también. Siempre que les saco al colegio, siempre obligatorio 1 hora de parque, descalzos. Todo eso trae más biodiversidad. De hecho, tener mascotas en casa es uno de los factores que te predispone a no tener alergias o patologías autoinmunitarias. Niños que viven en granjas tienen menos predisposición a sufrir patologías autoinmunitarias y alergias. Por algo es, ¿no? Toda esta información microbiana la dejamos de recibir cuando uno vive en un piso en una ciudad. Entonces, pues yo para mí esos serían como los factores más importantes, que yo creo que es lo que hacemos en el mundo moderno, ¿no? Medicarnos mucho, alejarnos del entorno y del sol también, los rayos ultravioleta, que yo siempre hablo de esto. Yo lo veo siempre en mi jardín y yo siempre asemejo la microbiota a eso. Tengo un bajo pequeño con un pequeño jardín, me encantan las plantas y en invierno es súper triste porque ahí no crece nada, ¿no? Y de repente llega marzo, los rayos ultravioleta vuelven a aparecer, ¿no? Sobre todo los UVB, y de repente, ¡fas!, ¿no? Empieza a brotar todo crece. Digo, Dios mío, ¿no? Estos rayos ultravioleta en poder. Se ha visto que la microbiota, se ha hecho pequeños estudios, ya sabes que todo el tema del sol da mucho miedo, Sí. pero hay pequeños estudios que reflejan que la propia exposición al sol en horas donde hay rayos ultravioleta potentes genera más biodiversidad sin cambiar nada, sin que tengas que comer más tipo de fibras, ¿no? Entonces, el sol es importante también en todos los ecosistemas, en el nuestro. Y la alimentación, yo antes pensaba que era como el factor más importante para tener una microbiota diversa. Es verdad que comer diversidad de fibras, meter fermentados te va a ayudar, pero no es tan importante, ¿no?, como el ecosistema en el que vives. Tú tienes el mismo ecosistema microbiano que aquel que hay en tu casa, en tu hogar, en tu jardín, en tus perros. Y que curiosamente, bueno, esto lo he conversado con la doctora Camino Díaz, que curiosamente
el aire y el ambiente dentro de casa está más contaminado incluso que el de fuera, por todos los tóxicos que tenemos, ¿no? Así es. Yo con Camilo también la conozco. Yo sé que tú has trabajado con ella. Yo le tengo mucho cariño y yo siempre le escucho también lo mismo. De hecho, yo creo que la primera vez que escuché esto pudo ser de ella. Hay que ventilar, ¿no? Ventilar, 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 porque también se acumula mucha porquería en casa. Poca diversidad microbiana y mucha toxicidad. Y luego pretendemos tener un sistema inmunitario estupendo o no tener gripes, ¿no? Y es que todo esto, por ejemplo, se va degradando. El tratamiento que tiene la mesa, bueno, los sprays, todo lo que utilicemos para la limpieza, no lo estamos, de cierto modo, no lo estamos comiendo. ¿Qué piensas, Mariana, de los famosos llamados niños pandemia? Niños que nacieron y se desarrollaron durante esas épocas de máximo encierro. ¿Tienes referencia, porque sé que atiendes pacientes, tienes referencia de cómo pueden estar desarrollándose esos niños a día de hoy? Bueno, aquí hay, en ese año, ¿no?, que hubo todo este estrés, se juntaron muchos factores que sin duda han tenido un impacto, sobre todo en aquellos como que hicieron las cosas muy como se exigía. Me refiero mucho encierro o que no tenían la posibilidad de salir a un jardín o no vivían en el campo, ¿no? Mucho encierro, cero luz, mucho estrés en casa, mucha alerta y Miedo. excesiva higienización. De hecho, yo me acuerdo cuando era la pandemia, yo trabajaba en una clínica aún y la pediatra, que es una mujer bastante abierta de mente, me decía: Mariana, esto va a traer autoinmunidad en unos años a lo bestia. Digo, claro, estás dejando de poner en contacto al cuerpo humano con microbios. Hoy sabemos que el contacto con microbios es lo que nos permite madurar el sistema inmune. Tú como adulto, bueno, ok, seguimos necesitando ese contacto, pero como niño todo. O sea, el niño necesita todos los días estar en contacto con esos microbios e incluso enfermar. Y no es casualidad que después de ese tiempo de excesiva higienización, donde había pánico, había personas que dejaban los paquetes de, ¿no?, cuando un mensajero te traía algo, los dejaban en cuarentena, en la terraza o en la puerta de casa durante 2-3 días para que o iban con el spray y tal, las manos, todo. Claro, luego resulta que al año, de repente, niños ingresados por gripe. De repente unos virus que hacía muchísimo tiempo que no se veían. Fue hace 2 años, creo, el famoso parvovirus. De repente todos los niños llenos de unas ronchas rarísimas. Virus muy largos, muchos más ingresos, muchas más infecciones. Y era como, había pediatras que decían, no, los virus se han vuelto locos, han mutado los virus. No han mutado, hemos mutado nosotros. Hemos dejado de entender lo que es bueno y lo que es malo. Y luego también se junta que sin sol y con más estrés detoxificamos peor, y que todos estos productos para la higienización del hogar también son más carga tóxica para el organismo. Para mí, la gravedad de una infección, sobre todo vírica, va a significar cuán tóxico estás tú, ¿vale? Porque realmente cuando tú incorporas un virus a tu organismo, tú necesitas limpiarte para salir de esa infección. Entonces, cuanto más tóxico estás o más toxicidad tienes, más te duran las gripes. Esas personas que te dicen, no, a mí las gripes me duran 10 días. Y sabes que ahí el cuerpo tiene que limpiar para poder incorporar, ¿no?, esa información que traen los virus. Yo siempre pienso que los virus son información del ecosistema, del entorno, ¿no? Claro, o sea, se juntó niños sin sol. El sol es el primer factor que nos permite limpiar. Con más estrés, el estrés baja el detox y encima con más productos químicos tóxicos, entonces se junta un sistema inmune no entrenado con una mayor carga tóxica, por no hablar de aquellos que tenían que llevar una mascarilla llena de microplásticos respirando eso todo el día. Entonces son como muchos factores juntos. Todo eso junto con el propio virus, que además también se ha visto a posteriori que reduce la inmunidad innata. Entonces, claro, es una bomba de relojería para la próxima generación. Son niños que ya perdieron unos años donde podrían haber hecho las cosas mejor. ¿Es recuperable? Probablemente. Pero ¿cuántos niños de esos están ahora todo el día en el campo y al sol? ¿No? Si la única hora que salen al sol les ponen crema, por si acaso a las 7 de la tarde se queman con no sé qué ultravioleta que ya no hay, o incluso no van al parque, están jugando a videojuegos o en casa viendo la tele. Entonces, pues no sé cómo de recuperable es, la verdad. Habrá que verlo con los años. ¿Y cuáles son las últimas o sea, intento porque, claro, en ese contexto, si a eso le sumas que habrán niños que habrán nacido por cesáreas por alguna emergencia, que no habrán recibido leche materna, claro, si no tienen las condiciones como para recuperar esa microbiota,
quiero que la gente que nos esté escuchando sepa cuáles son las consecuencias, porque me da la sensación, Mariana, de que la gente como las consecuencias no son de que me muero de un día para otro, sino que son lo que tú hablabas, alergias, me enfermo más y cada vez tenemos más normalizada la enfermedad, los síntomas, las migrañas, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, ¿qué es? Porque me da la sensación de que eso, de que la gente como no ve que haya algo tan malo por suceder, no le restan importancia. Totalmente de acuerdo, pero para mí es todo lo malo que pueda ser, porque enfermedad cualquiera, al final todo es inmunidad, ¿no? Si tú no entrenas a tu sistema inmune, ya no va a poder pelear mejor contra cualquier cosa, contra tóxicos, detoxificarás peor, entonces acumularás más porquería y eso tendrá síntomas. Igual inicialmente solamente es que te salen eczemas o que tienes dolores de cabeza, pero con el tiempo, si esa niña llega a la pubertad, igual son dolores menstruales horrorosos porque no es capaz de eliminar esos estrógenos, o igual incluso a largo plazo es infertilidad, ¿vale? Que ahora la vemos mucho. Incluso si hablamos de sistemas inmunes que no son capaces de funcionar, te hablo de tumores. Al final, ¿qué es un tumor? Es una célula que ha decidido saltarse las normas de la convivencia y que tu sistema inmune tiene que bloquear, ¿no? Tiene que llegar ahí las natural killer y decir, ¿dónde vas? Pero si el sistema inmune no funciona bien o no está haciendo bien las cosas, podrías llegar a no ser capaz de bloquear ese tipo de situaciones. A nivel microbiota lo vemos a diario, sobrecrecimientos microbianos. ¿Por qué no sobrecrecen las aliadas? O sea, esas grandes aliadas que están ahí para ayudarte, ¿no? ¿Por qué tantísima disbiosis? ¿Por qué tantísimo problema? Por muchas causas, pero una de ellas es que el sistema inmune no está siendo capaz de decir, hasta aquí, igual que las cándidas, hasta aquí, tú no puedes seguir creciendo. Esta es tu barrera, tú aquí, yo aquí. Entonces, claro que hay muchos problemas. Problemas autoinmunitarios, que ahora están muy de moda, y vemos cada vez más. Tu sistema inmune, en vez de defenderte del mundo, te está atacando a ti mismo, inflamando estructuras, la tiroides. Entonces, bueno, es verdad que las personas dicen, bueno, pero no pasa nada, me tomo la hormona tiroxina de por vida y ya está. Sí, sí, pero tu metabolismo ya está funcionando en modo ahorro. Por tanto, no vas a ser tu mejor versión nunca. Y si viene algo gordo, no lo vas a luchar bien. Y si tu sistema inmune está atacando tu tiroides y no haces nada, seguro que con el tiempo atacará tus articulaciones. Dime que quieres vivir con 40, 50 años con artritis que no puedas levantarte de la mesa. Y si ya de repente pues, te ataca el páncreas. O sea, al final todo va creciendo, ¿no? Las consecuencias son, pues en función de tu genética y de un montón de factores más, pueden ser desde que tengas un eczema hasta que puedas tener un cáncer con 40 años. O sea, son infinitas, pero que salud no te va a traer. Entonces, esos niños que han vivido esa circunstancia están a tiempo. Están a tiempo de hacer las cosas bien, que bajen la carga tóxica de su hogar, que salgan al aire libre, que tomen el sol, que vayan al campo, que se ensucien, que dejen de tomar antibióticos para todo. O sea, hay un camino, el cuerpo humano ya sabes que sana. Todos hemos sanado en cierta medida, ¿no? Obviamente yo tampoco hacía las cosas genial en mi adolescencia. Y haciendo las cosas de forma correcta, el cuerpo, cuando tú le das lo que necesita, sana. Ahí era donde quería llegar, en que las consecuencias siguen siempre en aumento, porque me da la sensación de que la gente cuando tiene un diagnóstico de un autoinmune o de incluso algo más sencillo, ¿no? Una cefalea, un estreñimiento, lo alivias con un medicamento, con un fármaco y bueno, ya yo sufro de estreñimiento, pero me tomo mi laxante de turno o bueno, me tomo el magnesio. Entonces es como si no tuviese mayores consecuencias y cuando se van dando cuenta vas coleccionando síntomas y vas coleccionando fármacos Mm. hasta que llega a un diagnóstico mucho más jodido de tragar, de digerir, y pareciera que ese entonces es la consecuencia. Como que entonces ahora sí me pongo a trabajar. O sea, pero a veces llevan 10 años o 20 años normalizando sintomatología. Claro. O sea, dices, el estreñimiento, has nombrado estreñimiento. Tengo estreñimiento, me tomo un laxante. Ok, yo te digo, si tú tienes estreñimiento, y yo tengo chicas que van al baño una vez a la semana, imagínate. Wow. Durante 6 días de la semana reabsorbes los estrógenos que habías eliminado. O sea, eres proestrogénica. Bien. Si en tu cuerpo confluye inflamación y una genética quizás favorable, ahí tienes tu cáncer de mama. Tan fácil, porque no he eliminado mis estrógenos como debía. Mi hígado funciona bien, yo no tenía ningún problema proestrogénico, pero no estoy liberando la basura. Dices, no es ningún problema tener estreñimiento. A ver, nadie se muere de un estreñimiento, Claro. pero las consecuencias que puede tener no eliminar la basura, sí lo son. Y es un ejemplo, ¿eh? Con eso prácticamente todo. Pero al final vivimos en un mundo donde como hay pastillas para cada mal, pues genial, ¿no? Te van quitando los síntomas, tú piensas que está todo bien. Yo tengo ese tipo de pacientes, tengo pacientes muy jóvenes, medicadas, y yo pienso, pero chica, ¿cómo estás así? A esta edad, tienes 40 años.
¿cómo tomas tanta medicación, no? Y o sea, te lo corroboran, te lo explican, porque pues, los médicos han dicho que necesita esto, lo otro. Y igual todo es porque tiene una disbiosis, ¿no? O porque el gluten le inflama. O sea, que es curioso. Pero yo creo que las personas no se preocupan hasta que realmente estalla la bomba y tienen Sí, una cosa fuerte. y cuando estalla la bomba viene con un diagnóstico y ese diagnóstico generalmente, bueno, te genera más miedo, ansiedad y luego eso, bueno, de repente probablemente desemboca en algo donde uno pues, pierde un poco el control, ¿no? Sí te quería preguntar porque cuando hablas de microbiota, ¿a qué te refieres? Porque tenemos comunidad bacteriana, pero no solamente en los intestinos, sino en el resto de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de microbiota, ¿dónde están esas bacterias? ¿Dónde conviven con nosotros? Bueno, para mí microbiota es como un todo. Realmente el alto porcentaje está en el intestino, sobre todo en el colon, es donde albergamos el mayor porcentaje de microbios, pero tenemos en la piel, tenemos en la zona urogenital, boca, pulmones, todo lo que esté en contacto con el exterior. ¿Vale? Es verdad que a veces también tenemos en otras zonas, como en las mamas cuando damos el pecho o en la placenta, ¿vale? Pero eso está más teledirigido para Ah, preparar al bebé. Realmente nosotros no solemos dejar que los microbios se salten las mucosas, ¿no? Que atraviesan el epitelio y pasen a la sangre. Generalmente los dejamos ahí controlados. Pero toda esa microbiota trabaja al unísono. Como yo no puedo separar mis células cardíacas, ¿no? De las de los vasos sanguíneos del pie. O sea, hay una comunicación. Entre microbios es igual. O sea, hay una comunicación. Si hay disbiosis oral, probablemente hay disbiosis intestinal. Si hay disbiosis genital, probablemente hay disbiosis intestinal. O sea, hay una conexión, ¿no? Entre todos estos microbios. Pero es verdad que normalmente hay mezcla de bacterias, que es el gran porcentaje. Tenemos virus también. Tenemos arqueas, que son bacterias antiguas. Tenemos hongos, como la cándida. Y hay personas que también hablan de que algunos protozoos, como blastocistis, pudieran ser aliados. Hay debate en la ciencia, todavía no lo tenemos claro. Hay verdad que hay personas que tienen un blastocistis y está bien, hay personas que no, pero bueno, estos microbios en su conjunto viven en todas las zonas que están en contacto con el exterior, tanto por fuera como por dentro. y teniendo en cuenta que son tantos, ¿cómo sabemos cuándo es un problema? ¿Cuándo hay un desbalance en esa microbiota? ¿Y Pues cuándo sabemos si es de la intestinal o cuándo sabemos si es de la piel, teniendo en cuenta toda la interconexión que hay? bien, no es fácil. Generalmente, si no hay sintomatología y la persona tiene salud, en principio vamos a dar por hecho que la microbiota está bien, ¿no? Microbiota intestinal igual a, o sea, si hay alteraciones a ese nivel, vamos a hablar de personas que toleran mal alimentos, que se hinchan, que no van bien al baño, heces raras, gases, malestar. Es verdad que hay personas que tienen malestar digestivo y solo es estrés. Luego les miras la microbiota y no hay ningún patógeno. Pero en principio, la piel, ¿qué hablaríamos? Pues hablaríamos de dermatitis, de inflamaciones, de acné, ¿no? De cuando ves una lesión, una alteración, una infección de repetición. Hongos de repetición, por ejemplo, aftas en la boca, herpes, ese tipo de papilomavirus, ese tipo de situaciones te hacen ver que hay un desequilibrio a ese nivel. Si no hay una lesión y no hay un síntoma, pues es complicado que sepamos si hay un desequilibrio o no. Generalmente va a dar la cara en algún momento, ¿no? Viendo la piel, tú puedes determinar si una persona tiene, o bueno, viendo la piel con todas las características que he mencionado, tú puedes determinar si una persona de repente tiene una disbiosis a nivel intestinal, es decir, se expresa a ese nivel. En la mayoría de los casos el eje intestino-piel es bastante directo. Yo te diría que dime cómo tienes la piel y te diré cómo tienes el intestino. Raro es que haya una persona con la piel hecha trizas que tiene el intestino bien. Hay una conexión. No quiere decir que tenga aquí un sobrecrecimiento microbiano, Claro. ¿sí? A veces la inflamación que tú tienes a nivel intestinal, está el 70% de la producción linfocitaria a ese nivel, permeabilidad intestinal, daño, entra mucha más porquería, la porquería llega al hígado, el hígado dice, ok, yo no puedo con más, y entonces el riñón tampoco puede, ¿y dónde mandarías esa porquería? Pues a la piel y que se las apañe. Y salen los granitos, y ¿no? Muchas veces la piel es un reflejo de toxicidad pura. Esto lo vemos, por ejemplo, con pacientes que tienen problemas de histaminosis. Muchas veces los eczemas, las dermatitis son una acumulación de histamina que el cuerpo no es capaz de eliminar. Y a veces es porque la persona la drena mal a nivel hepático, pero muchas veces es porque hay una microbiota alterada, tú estás produciendo histamina porque hay un parásito o hay un hongo, esa histamina se acumula. O sea que casi siempre lo que pasa en la piel marca una inflamación a nivel intestinal. Habría que entender, claro, el caso de cada uno. Tú hablabas antes de salud. A mí me pasa que a veces me llegan personas que me dicen, no, no, David, bueno, yo no tengo sobrepeso. Y claro, y cuando vas hablando,
te das cuenta de que sí, pero lo han normalizado tanto de que no se dan cuenta que tienen un problema a nivel de composición corporal. En cuanto a salud, me da la sensación de que ocurre lo mismo. No, yo no tengo ningún problema de salud, pero tienen dermatitis, tienen gases, tienen estreñimiento. ¿Cómo identificas esos síntomas más leves de que algo ya está ocurriendo? Bueno, la mayoría de personas te responden que están bien, Sí. ¿no? Luego es verdad que hay un porcentaje de personas que se miran con lupa cada cosa, pero suele ser lo minoritario, ¿no? Personas que han pasado mucho miedo, yo qué sé, porque su madre falleció o su hermana tuvo un cáncer, ¿no? Y se vuelven casi que demasiado obsesivas. En general, las personas te dicen que no tienen nada. Yo cuando paso consulta siempre mando un formulario súper completo y muchas veces te dicen, Mariana, es que llenando tu formulario me he dado cuenta que me pasaban muchas cosas. Yo no sabía que tener dolor de cabeza con la menstruación no era normal. Yo no sabía que cuando me ducho que me pique el cuerpo no era normal. O sea, las personas normalizan, probablemente por educación, ¿no? Muchas veces. Las madres, las abuelas, hija, a mí también me pasaba, anda, calla. Muchas veces porque son tabús, sobre todo ciertas cosas, como en la mujer, por ejemplo, los dolores menstruales, son tabú. Dolores en la menopausia, hay cosas que son tabú, ¿no? Y luego también, pues, como normalizamos, vivimos con ello, el cuerpo está acostumbrado, o tomas una pastilla y te quita el mal, me duele la menstruación, me tomo un antiinflamatorio. Y como se me va, pues no pasa nada. Y como luego muchas veces, desgraciadamente, los profesionales de la salud te dicen que es normal, que a todo el mundo le pasa, o que es genético, pues entonces, claro, es que nada te está llevando a decir, oye, hola, tu dolor de cabeza, tu dolor menstrual, los gases que tienes y tu picor en la piel es todo lo mismo. Y no es normal. Y no es normal. Y todo esto se puede cambiar haciendo cambios profundos en tu estilo de vida. Pero ahí voy. ¿Quién quiere hacer cambios profundos en tu estilo de vida? ¿Quién quiere levantarse a ver el amanecer? ¿Quién se quiere ir a las 10 de la cama y dejar la serie a la que se ha enganchado a última hora? ¿Quién quiere salir al parque a andar descalzo en vez de tumbarse al sofá a descansar porque lleva un día de estrés? Es complicado. Pero claro, si tú quieres sanar, tienes que cambiar lo que te enfermó. Y ahí muchas veces nos vamos a encontrar un bloqueo, porque en medicina, cualquier médico, si te van a dar un mal que te quita el síntoma, no te van a decir, cambia tu alimentación, o ayuna, o vete al parque. Pero claro, cuando te encuentras con personas que sí trabajamos la causa, muchas veces miran para otro lado, en plan de, hola, ¿qué tal? O sea, esta señora me ha dicho que me voy a curar levantándome al amanecer, comiendo 3 veces al día y no 5, como decía la dietista que me llevaba durante 10 años, y yo qué sé, ¿no? Y tocando la tierra con las manos. Entonces, no tengo tiempo, tengo que trabajar, no me da la vida, paso. Y esto te encuentras muchas veces. Pero es muy fuerte, Mariana, que la gente no quiera cambiar su estilo de vida para revertir síntomas que le están incomodando, porque a nadie le gusta vivir con estreñimiento. Y nadie quiere morir de un cáncer sufriendo 10 años de su vida a base de medicación, que probablemente la mayoría de esas personas se enferman por ese cáncer, vayan a estar sometidos a una medicación que es tortuosa. Yo he tenido pacientes con cánceres post, ¿no? Para comer mejor y tal, o incluso durante, ¿no? Y te cuentan la experiencia y es, o sea, es de muerte cómo se encuentra esa gente, ¿no? Con patologías, con dolores. Nadie quiere llegar ahí, pero es el medio plazo. Nadie piensa en el medio plazo. Como que nadie ahorra, ¿no? Nos gastamos todo, ya sacaré el dinero dentro de 5 años para lo que necesite. Pasa lo mismo con la salud. Si hoy estoy bien, de algo hay que morirse. De algo hay que morirse, ¿no? Y es verdad que es curioso, es una mente preventiva. No hay mente preventiva porque tampoco nos educan a eso. Y yo creo que esa famosa frase de algo de que hay que morirse, creo que porque la gente no sabe cuánto influye las decisiones que tomamos en el día a día ¿Mm? en ese de algo hay que morirse. Y cómo estamos eligiendo en gran parte de cómo nos vamos a morir. Porque al final no se trata de si nos morimos o no, porque todos nos vamos a morir, sino cómo llegas a esa muerte y en qué condiciones y cuánto tiempo te lleva también. No es lo mismo una persona que muere de anciano o durmiendo, como murió hace poco la señora que crió a mi madre. Ya tenía cierta edad, tenía, bueno, obviamente un deterioro a nivel cognitivo y de un día para otro murió tranquilamente en su cama. No es lo mismo a una persona que sufre las consecuencias y que me da la sensación, Mariana, de que la gente no ve las consecuencias hasta que llegan. A día de hoy tengo un asesorado que ya le amputaron la pierna. Tenía que perder 2 dedos. Se suponía que le iban a amputar nada más 2 dedos. Y por una equivocación médica
no te sabré explicar bien qué fue lo que sucedió en la intervención, le tuvieron que cortar por encima de la tibia. Entonces, claro, tú dices, joder, cuando yo hablé con la chica se me ponían los pelos de punta porque le dije, ¿por qué nadie te dijo que eso se podía prevenir? ¿Por qué nadie te dijo que era reversible todo lo que estaba sufriendo tu marido? Porque fue la chica la que me contactó a mí con cambio de estilo de vida. Acaba de salir un artículo que a mí me parece absurdo que todavía tengan que salir artículos sobre eso, de cómo revertir, cómo se puede revertir una diabetes tipo 2 con cambio en el estilo de vida. Joder, coño. Sabes que la cantidad de dinero que se invierte año tras año en la famosa sociedad de la diabetes en los Estados Unidos es absurda y pareciera que esto nos parece esotérico cuando tú le dices a una persona que lo puede revertir. Y me parece absurdo que la persona, incluso sabiendo que lo puede revertir a través de cambios en la alimentación, no lo quiera hacer. Sí, yo creo que tampoco nos educan así, ¿no? En el colegio yo nunca he entendido que no haya una asignatura de salud. Yo lo veo en los niños, les enseñan un montón de cosas, matemáticas, lengua, continentes, ok. Y no saben nada de salud. Claro, mis hijos parecen ¿sabes? Los todo. De hecho, muchas veces se encuentran en peleas porque les hacen estudiar la pirámide de alimentación y yo les digo, bueno, esta es la del cole, ¿vale? ¿Ok? Luego vamos a estudiar la real o lo de la protección solar y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero si ya desde la infancia, ¿no? Nos hablan de la salud, al final lo que te va a pasar con 50 tú lo gestas desde que tienes 10 años. Entonces, lo que tú eliges en tu estilo de vida desde niño y tu adolescencia, esa etapa que también es súper importante, va a marcar cómo vas a vivir el resto de tu vida. Yo coincido contigo. Fíjate, yo ahora estoy en una etapa de la vida donde la mayoría de personas que conozco de mi entorno y de mi vida están preocupadas por el antiedad, el anti-aging, ¿sí? Ujú. Que no hay arrugas, que no parezca que tienes la edad que tienes, pero por dentro están hechos una porquería. Digo, si tú tienes esa cara, es porque por dentro no estás bien. O sea, la cara es reflejo de, ¿no? O sea, tú sabes si una persona tiene salud o no. Eso se ve, porque la cara brilla, el pelo brilla, ¿no? Si tú tienes que estar utilizando cosas para no parecer, ¿no? que estás así, es porque realmente no estás bien por dentro. O sea, tú eres libre de elegir ponerte lo que tú quieras, pero también trabájate por dentro. Ese es el verdadero anti-aging. Y no, o sea, yo para mí, como tú, o sea, el envejecer para empezar, no creo en el anti-envejecer, o sea, creo en vivir lo que me toque vivir, vivirlo bien, pero no solamente desde el punto de vista físico, también emocional. Vivir cada día, vivir el presente, disfrutar, ¿no? Disfrutar de tonterías, de pequeñas cosas, que cada día sea una fiesta, ¿no? Y sobre todo, sin dolor o con el menor dolor que se pueda, ¿no? Yo siempre digo, qué gozada, ¿no? Esa señora mayor que se duerme y no se vuelve a despertar. Pues sí, oye, si nos toca sufrir, pues tenemos que sufrir, David, y habrá que llevarlo como podamos. Pero sí, o sea, poderte mover. Yo hay veces que veo personas y digo, yo así no quiero llegar a los 90, prefiero morirme con 70 o con 50. Yo quiero poder pasear, yo quiero poder correr, yo quiero poder hacer deporte, viajar, moverme, abrazar, levantarme. Ves personas que no se pueden levantar de la silla con 70 años. Y luego ves personas con O 90 hasta con levantando menos, pesas. claro. O hasta con menos. Yo alucino cuando veo chicas de 30, 40 años, que yo tengo una asesorada hace un par de años que se llama Virgen, tiene 65 años, hace CrossFit Qué 3 gozada. veces por semana. Mm, O sea, es una máquina y tiene la piel increíble, tiene una mm. composición corporal de lujo. Y yo luego veo chicas de 30 y 40 que apenas pueden con su vida, que era lo que tú decías. Me da la sensación, bueno, retomando lo que tú decías, el anti-aging, que está un poco de moda, ¿no? Longevidad saludable, yo alucino porque la mayoría de la gente que divulga sobre eso no te habla de entrenamiento de fuerza, no te habla de ni siquiera en muchos casos de alimentación. Te venden son un montón de cosas que probablemente la diferencia sea poco y nada. ¿Qué crees tú que estamos haciendo? Y esto lo dirijo más a las mujeres porque creo que a las que más le preocupa como el envejecimiento a nivel estético, a nivel físico. ¿Qué estamos haciendo tan mal que el envejecimiento esté llegando tanto tiempo antes? Porque a día de hoy me encuentro chicas de 30 y 40 años ya perdiendo el cabello, completamente envejecidas, el cabello canoso, o sea, cosas que antes llegaban, ya ni hablar, bueno, de todos los síntomas, de todas las enfermedades, todos los problemas. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo tan mal? O la parte visual, ¿no? Al final es oxidación, ¿no? O sea, el envejecer más rápido es inflamación y oxidación. Y eso tiene muchos ejes, muchos. Hablando de mujeres, solamente toda la cosmética que nos han vendido, que hace falta
para ser mujer, que nuestras madres, y menos nuestras abuelas, ni tatarabuelas, usaron jamás. Todo eso nosotros nos pensamos que no tiene un efecto, pero lo tiene, porque todo eso son hormonas, todo eso son problemas para el organismo. Entonces, esta es esa pata. De hecho, dicen a día de hoy que los estudios, ¿no? Que las mujeres ya enfermamos más que los hombres. Hay mucha más autoinmunidad de mujeres que de hombres, pero hay mucha más toxicidad, mucha más. Solo los maquillajes, las colonias, los serums. Tenía amigas que te ibas de viaje y tú ibas como con cepillo de dientes y abrían su maleta y unos neceseres así, pero con 20 años, ¿no? Pues desde los 18 años y ahora niñas empiezan incluso antes porque las redes sociales pues hacen mucho miedo, o sea, mucho daño ahí. Entonces está esa parte, ¿no? Creo. Luego creo que hay una parte importante en nuestra generación de mujeres y es que nos desgastamos más porque criamos niños como nuestras mamás y abuelas, pero trabajamos como los hombres. Entonces hay un contexto de mucho más estrés. Somos la generación más estresada de la historia de la humanidad, las mujeres de ahora. Y no es por un tema ni feminista ni machista, es una realidad que las mujeres estamos desgastadas porque seguimos llevando y estamos preparadas para eso. Nuestro rol es llevar el hogar. Es difícil pedirles a un hombre porque tenéis otra mentalidad, podéis colaborar, pero no es el mismo cerebro que el de una mujer, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar como si no tuviéramos hogar, hijos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un contexto de estrés crónico brutal, que lleva también a comer peor, ansiedad por la comida, entonces no como, entonces ayuno, entonces no como relación mala y hace que en vez de estar pensando en nutrirte y llenarte de antioxidantes, estés intentando comer lo mínimo para, siguiente paso, estar delgada, que la sociedad espera de mí estar delgado y tú piensas que por estar delgado estás sano y no lo estás, ¿no? Se junta con ondas electromagnéticas, se junta con muchas cosas que también oxidan. Entonces, todo este caldo de cultivo, claro que nos está haciendo envejecer más rápido. Y luego es que lo primero que te dicen es, si quieres tener buena piel, aléjate del sol. Y yo, que me paso el verano en Huelva, 2 meses seguidos al sol, todos los días, cuando vuelvo me he quitado un año encima. Estoy todo el día al sol. Las personas que se cuidan y están al sol, tú las ves en redes sociales, las ves cuando las conoces en persona, tienen pieles saludables, ¿no? Porque el sol es muy importante para bajar esa oxidación y para la longevidad. De hecho, ahora estoy escribiendo mi segundo libro y el otro día estaba empapada en un paper que hablaba, ¿no? De que a más productores de melatonina, más longevos. O sea, hay esa correlación. La gente más morena vive más. De que produce más melatonina vive más. La melatonina sabemos que tiene un montón de efectos, pero también se ha expuesto más al sol, ¿no? Entonces, claro, si encima te escondes de eso que te da salud, o sea, que supuestamente te da más salud o te está haciendo que tengas arrugas, pues al final es un conjunto de muchos factores. Y lo único que estamos haciendo es cuidarlo por fuera. Es ponerte un poco de Botox o ponerte un poco de ácido hialurónico o cremas, pero nadie está pensando, oye, me faltará omega 3, ¿no? Tendría que tomar más vitamina C. O sea, ¿cómo está mi hígado? ¿Estoy detoxificando bien? ¿Duermo bien? ¿Alguien prioriza el sueño? ¿Alguien se va a dormir cuando oscurece y se levanta al amanecer? ¿No? Entonces, claro, pues entre que no dormimos durante muchísimas décadas todo lo que tendríamos que dormir, que es cuando reparamos toda esa oxidación, porque dices, mira, yo me oxido muchísimo, pero luego por la noche hago mis deberes. Yo duermo mis 8 horas, no estaba sometida a luz azul por la noche, por lo que incluso he tenido luz roja a última hora, que sabemos que favorece la producción de melatonina, y yo aseguro mi producción de melatonina diaria, es probable que esa oxidación la puedas ir reparando. Pero si encima de oxidarte más por las noches no reparas todo lo que tienes que ir reparando, es que es imposible. Con la vida acumulas basura y eso envejece. Y ahí estamos hoy. De hecho, en inglés se le conoce como inflammaging. Exacto. Y sí me he dado cuenta que hay cada vez más profesionales de la salud, sobre todo en habla inglesa, que lo ven como algo evitable, pero porque está llegando antes. Porque todo ese envejecimiento cada vez llega antes y es síntoma, pues obviamente, de que hay algo mal que estamos haciendo. Yo, de hecho, lo que tú acabas de decir, se lo comenté a la doctora Camino Díaz, que me da la sensación de que las mujeres son las que están pagando más que los hombres las consecuencias de este cambio de contexto en los últimos 75, 100 años. Porque me parece que en general la mujer tiene también, bueno, todos los síntomas asociados, pero también todos esos síntomas normalizados, entre ellos la inflamación. Me da la sensación de que todas las mujeres están inflamadas en mayor o menor medida. ¿Cuál es la causa de esa inflamación generalizada y tan normalizada que hay, por lo menos en el caso de las mujeres? O sea, yo tengo claro que la pata toxicidad está ahí como un pilar fundamental por toda la cosmética que se utiliza y el maquillaje, las colonias, los perfumes. Todo esto es una pata muy grande.
hay chicos que se ponen cosas, pero es que no podemos comparar. El mercado está fundamentalmente hecho para mujeres. Tú mira la televisión, todos son perfumes de mujeres, maquillajes, cremas. Entonces, esa carga tóxica está en tu cuerpo. Esa carga tóxica está en tu cuerpo. Y eso vuelve loco al sistema inmune también, ¿no? O sea, no solamente de patología autoinmune, sino de cualquier cosa. Es más trabajo para tu cuerpo. Hay tóxicos que podemos limpiar, pero hay tóxicos nuevos que el sistema dice, oye, ¿esto qué? ¿Dónde lo encajo, no? Entonces yo creo que esa es una de las patas diferenciadoras con respecto a la salud de los hombres, ¿vale? Creo que otra importante de por qué estamos enfermando más nosotras es el nivel de estrés que manejamos y que encima somos mucho más emocionales. Entonces todo le damos mucho más vueltas y todo es mucho más problema. Que vosotros es como, ok, sí, discutir, no. Yo discuto con una amiga, estoy un mes dándole vueltas. Entonces, claro, en un mundo donde hay muchos más problemas y agentes estresores, estamos mucho más alteradas que antiguamente, ¿no? Y yo creo que también hay una pata importante que también veo mucho en mi consulta es el factor soledad. La soledad envejece y enferma. Y la mujer hoy está sola. Y perdóname con esto, igual la gente piensa aquí que yo, ¿no? Es como una visión súper machista de la situación, pero no es ni mucho menos. O sea, biológicamente uno estamos hechas para vivir en tribu y no tenemos tribu. Antiguamente había muchas más personas en las casas. Vivías con la tía, con la abuela, con la hermana. Y había familias numerosas, uno entraba, salía, siempre había ayuda, ¿no? Ahora estás sola con una pareja que, bueno, que hace su trabajo, sí lo hace, muchas personas que no, hay muchas personas que tienen muchos conflictos de pareja, pero que no está hecho para sanar en tribu, como las mujeres sanan en tribu, entiéndeme, ¿no? Entonces, eso también genera mucha frustración, mucha soledad, son emociones muy negativas que envejecen. Vamos, tú ves a una persona que ha pasado un trauma, una separación, un divorcio, y aunque haga una vida saludable, aparecen canas. ¿Por qué? Porque todo eso te altera, te oxida, te enferma. Es que tú puedes llevar la mejor vida del mundo, que si la parte emocional no está bien, da igual lo que hagas, da igual cuántas horas de grounding hagas, yo lo he vivido en mi propia piel, da igual cuánto te cuides, si la pata emocional está mal, enfermas, de lo que sea, de un virus o si estás peor, de algo más grave, ¿no? Y yo creo que eso nos falta mucho. Mucha carga tóxica, mucho estrés de no llegar a todo, o sea, ese nube mental que siempre está repitiendo tareas y mucha soledad. Y yo creo que ese conjunto no está ayudando nada. Yo no creo que nosotras seamos más sensibles a las ondas electromagnéticas que vosotros. Tampoco creo que las microbiotas de las mujeres, los hombres, creo que todas las microbiotas están alteradas. La alimentación toca un poco igual a todos, ¿no? Pero si pudiéramos diferenciar factores que a nosotras nos afectan más, yo creo que serían esos. No sé si me dejo alguno así importante, pero... Sí, yo te quería bueno, mencionar dos cosas y es que yo durante los años que vi que mi madre envejeció más fue cuando quedó sola en Venezuela. Pero Mariana, fue brutal. O sea, fueron 2 años en los cuales yo vi a mi madre envejecer a una velocidad alucinante. Y ahí fue que me di cuenta, bueno, de hecho leí también, empecé a investigar y leí papers donde mostraban justamente eso, que el factor de la sociedad, somos seres sociales. Entonces, claro, el aislarte, pues que te encuentres solo también en un ambiente de miedo, de inseguridad a nivel social, económico, etcétera, que es un país como el de Venezuela, claro, afecta incluso a nivel inmune, a nivel de inflamación, lo que tú decías. Y te quería comentar el tema de los tóxicos porque me da la sensación de que creo que bueno, la última vez que lo miré creo que eran más de 160 tóxicos o algo así que se pone una mujer por decisión propia porque entiendo que hay una exigencia de cara a la sociedad, no lo sé, eso tú como mujer me lo sabrás explicar porque es la excusa que he escuchado en muchas mujeres, que la sociedad les exige estar pues más arreglada o tener un estilo, una ropa o un maquillaje encima. No sé si eso es así porque no soy mujer ni no me pongo nada, pero me da la sensación de que, o sea, me parece curioso además de que lo que tú hablabas antes, hay gente que le da asco quitarse los zapatos en un parque y no le da asco la cantidad de tóxicos que se están metiendo en la cara todos los días. Y son muchos. ¿Quién se tiene que encargar de lidiar con todos esos tóxicos? Porque creo que hay mucha gente que piensa que como la piel en la mayor parte es impermeable, pues eso queda allí fuera y no ingresa a nuestro sistema. Bueno, pues es que se absorbe. Automáticamente va a la sangre y de ahí al hígado. O sea, esto es un hecho, que lo que nos ponemos en la piel se absorbe. Mira, yo soy mujer y yo no creo que haya una obligación. También igual tengo la suerte de que como tengo salud, pues nunca tuve un acné que tapar, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tuviera una mala detox
o yo hubiera nacido con una microbiota peor y yo tuviera una tendencia a tener siempre granos en la piel, pues probablemente hubiera acostumbrado a usar cremitas, o sea, puede ser, no lo sé, no lo sé. Pero es verdad que yo no uso nada, pero nada, como mucho un aceite de almendras. O sea, soy de esas personas que no usa nada y creo que se puede tener un aspecto decente. A ver, ni siquiera me gustaría a mí misma verme maquilladísima. De hecho, alguna vez que he ido a algún programa de televisión o alguna cosa, o el día de mi boda, yo recuerdo, automáticamente me vi en el espejo, fui al baño y me limpié toda ¿En serio? la Claro, porque maquilladora no te estaba... reconocías. Nada, parecía una Claro. Barbie. Y digo, esto es un horror. Y la maquilladora se rasgaba, en plan, ¿qué estás haciendo? Y yo, no me veo. O sea, quiero ser yo, ¿no? Entonces, yo creo que también depende. Hay personas que somos más libres de todo. O sea, yo siempre he ido contra el sistema. Yo voy a mi bola, siempre fui un poco diferente de forma de pensar, siempre pienso fuera de la caja, ¿no? Y yo creo que, pues, posiblemente por eso no he comprado el tener que usar todos esos productos, pese que amigas me decían, Mariana, desde los 20 hay que ponerse cremas para prevenir las arrugas. Y yo decía, es que yo me río un montón y mis arrugas muestran que me he reído muchísimo. O sea, yo realmente quiero tapar eso. O sea, tiene sentido, ¿no? Pero yo tengo salud, tengo vitalidad, me puedo subir una montaña, me encuentro genial, nunca estoy enferma. ¿Por qué me voy a preocupar por la arruga, no? Y si no me miran por esa arruga, ¿qué más me da? Pero quizás para eso tú tienes que tener una seguridad. Yo creo que muchas veces el maquillaje es inseguridad, ¿no? O sea, ¿por qué alguien se operaría o por qué alguien pasaría por un quirófano para que le miren más? Realmente tú necesitas tu seguridad en que te estén mirando. Y quizás cuando tú trabajas eso y no necesitas eso externo y estás bien contigo, da igual lo que piensen de ti. Entonces, ese trabajo es algo que debería existir en la mujer para que entendiéramos, ¿no? Que no por oler a un perfume de moda, ni por tener la cara más lisa, ni tienes más salud, ni nadie te va a querer más. Pero al final es aceptación. Y justo lo que decías antes de la soledad va por ahí, porque nosotros desde que nacemos necesitamos pertenecer. Por eso los niños nos imitan. Los niños imitan a papá y a mamá para repetir los patrones que saben que, vale, si yo hago esto así, seré aceptado en esta tribu. Porque en el Paleolítico, soledad igual a me come un león. O sea, ya ni porque te caiga bien la tribu, no, sino por pura supervivencia, grupo igual a comida, grupo igual a seguridad, grupo igual a pertenencia, sistema inmune en paz. Cuando uno se queda solo, todo eso se altera. Y eso está en nuestra genética. Por mucho que tú hoy vivas en un piso con comida, calefacción y sin leones, tú no puedes evitar que esté en tu genética de supervivencia, ¿no? Entonces, cuando tú necesitas pertenecer, ¿no? Y pertenecer para ti es que te miren o que te deseen, pues tú piensas que eso es lo que tú necesitas hacer. Y aquí ya, obviamente, yo me meto en un tema psicológico, que no me dedico a la psicología ni muchísimo menos. Esto es mi propio análisis, porque muchas veces en el camino de sanar, muchas mujeres se dan cuenta que pueden vivir sin toda esa cosmética y que están bien. Y que te puedes tomar un aguacate o incluso algún suplemento, omega 7, ¿no? O sea, que tampoco digo aquí podemos hacer trampas. Existe omega 3, omega 7, existen aliados, el espino amarillo para la piel es brutal, ¿no? Puedes usar aliados, yo no digo que no, todo el mundo se quiere ver mejor, pero no necesitamos todo eso. Pero yo creo que está instaurado en el sistema y aquí hay un interés económico increíble, de los millones que mueve la industria cosmética. Sería ir en contra del planeta completo, ¿no? Sí, es una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial, junto con la de la salud y el fitness, probablemente la de la cosmética, como se han inventado la rutina coreana de 7 pasos. Exacto. Yo lo veo, Mariana, por lo menos en mi tía que vive en el norte de Italia, y ella se lava el cabello con yemas de huevo. Y claro, y me dice David, es que yo lo vi con la señora que la crió y así era como ella se lavaba el cabello y mi tía tiene un pelazo que a día de hoy veo chicas en la calle de 30 que no lo tienen, Mm. con todos los productos que se ponen y luego ves la publicidad, ¿no? El tratamiento para la recuperación capilar de... Y claro, al final es como toda la industria que se ha montado en torno a una ilusión, porque no es más que una ilusión, potenciada por una... Yo ahí coincido contigo, con un problema de autoestima. Sí, y por no hablar de cosas que ya incluyes dentro de tu cuerpo. O sea, hemos llegado hasta aceptar e incluir en material plástico dentro de nuestro organismo cuando sabemos que el minuto que se entra en tu cuerpo el sistema inmune lo va a pelear de ese día hasta el día que tú te mueras. Y desde ácido hialurónico hasta cualquier tipo de silicona, todo esto que está tan de moda,
Oye, no digo, oye, una persona que tenga un problema real, ha pasado por un cáncer de mama, oye, mira, una reconstrucción, pero hemos comprado que es la normalidad y lo ves en todos lados y eres como la rara por verlo mal. Al final, ¿por qué meterías cosas externas a tu organismo, no? Pues al final es un tema de seguridad, está claro, y de ser aceptado y de ser mirado y de ser querido. Y es la moda actualmente. Yo que vivo en Madrid, se ve un montón. En Latinoamérica se ve un montón y hay mucho, cada vez latinoamericano, hay cada vez más, ¿no? En Madrid se ve mucho, se ve muchísimo y yo creo que esto no va a frenar, cada vez llega a edades más tempranas y claro, luego es que va a haber niñas con infertilidad y eso no preocupa a nadie ahora mismo. De hecho, para el sistema está muy bien, ¿no? Que cada vez tengamos menos hijos, pero realmente por el futuro de la humanidad nos tendríamos que replantear esto. ¿Realmente queremos envejecer así? O sea, ¿realmente es imprescindible esto para ser feliz? Creo que hay gente que le cuesta llevar el tema del envejecimiento. Me parece, yo veo, bueno, figuras públicas como Carolina Herrera, que lleva tan bien el envejecimiento, una señora pelo blanco, se ve tan, o sea, me parece que se ve espectacular en comparación con lo que ves de repente en un centro de estética, una señora toda estirada intentando aparentar algo que no es. O sea, la diferencia es descomunal. Tú hablabas antes de un síntoma que me gustaría tocar, que es el dolor menstrual. ¿Qué relación hay entre el dolor menstrual y esa disbiosis a nivel de la microbiota? ¿Hay relación? Sí, claro que hay relación. O sea, al final, el dolor menstrual o la mayoría de las alteraciones menstruales vienen porque tenemos un nivel de estrógenos más elevado de lo normal. Que esto podría venir porque, por ejemplo, estamos rodeados de estrógenos artificiales de toda esta cosmética, el propio perfume, ¿vale? Los aromas, los plásticos, bisfenoles, beber agua de botella, de plástico. Podría simplemente venir por ahí sin que tú tuvieras ninguna disbiosis, aunque suele ser raro. Tenemos parte de la microbiota que le llamamos, a día de hoy se llama microbiota hormonal, que se encarga del reciclaje de los estrógenos en tu cuerpo, ¿ok? O sea, hay como un equipo entre cuerpo, hígado sobre todo y colon, donde cuando un hígado está viejo, por decirlo así, o el cuerpo decide que hay que eliminarlo, va al hígado y el hígado le pone un ácido glucurónico, ¿ok? Que es como un capuchón, por decirlo así. Así el organismo sabe que eso hay que evacuarlo. Entonces, vía biliar al intestino, al colon y a las heces. Si el cuerpo requiere de un estrógeno para algo, tiene dos opciones: sintetizarlo de cero o decir, oye, yo he tirado unos estrógenos a la basura, ¿andarán por ahí? Hay comunicación entre células humanas y microbiota donde se exige el reciclaje de esos estrógenos que se habían eliminado. Hay bacterias, como los Clostridium, por ejemplo, como Ruminococcus nabus, E. coli, algunas cepas de E. coli, que pueden quitar ese capuchón y ese estrógeno libre vuelve a la vía enterohepática y vuelve a circulación y vuelve a tener su función. Entonces, si esto está en equilibrio es una maravilla porque ahorramos recursos, ocurre lo mismo con las sales biliares, reabsorbemos sales biliares y esto en equilibrio está genial. El problema es que cuando las bacterias que hacen este trabajo tienen una disbiosis, un desequilibrio, sobre todo un sobrecrecimiento, que es de lo que más vemos en consulta, que son las famosas bacterias proteolíticas, va a haber mucho más reciclaje estrogénico de lo que debería. Y eso va a hacer que haya mucho más estrógeno circulando de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y ese nivel estrogénico elevado va a causar que la progesterona tampoco pueda subir bien. Aquí te encuentras muchos abortos de repetición, muchos problemas de fertilidad, también mucho dolor menstrual, miomas, incluso cáncer de mama, ¿vale? O sea que todas las situaciones proestrogénicas, ahora ya hay que tener suerte y ver qué genética tienes, qué otros factores inflamatorios tienes para que solo suponga dolor menstrual o que a eso le puedas sumar algo más grave, ¿vale? Pero realmente este reciclaje está ahí. Si hay equilibrio en la microbiota, ¿qué otras circunstancias pueden hacer que tengas estrógenos elevados? Que el hígado no los limpie bien, que metiles mal, por ejemplo, ¿vale? A veces confluye todo en una persona. Muchos disruptores endocrinos, que es el 99% de las mujeres, junto con una microbiota alterada, esta microbiota, los dos factores que más la alteran son el estrés, mujeres estresadas, y la falta de luz infrarroja, porque la luz infrarroja genera una bioresonancia en la microbiota que impide o bloquea que este tipo de bacterias puedan sobrecrecer, ¿vale? Entonces, sin luz infrarroja, porque no nos sometemos al sol, con mucho estrés y con muchos tóxicos, pues claro, al final estamos favoreciendo que haya más reciclaje de estrógenos. Por eso cada vez vemos más problemas de este tipo. Cada vez hay más mujeres con endometriosis, con dolor menstrual, con infertilidad, con abortos de repetición
Y obviamente con cáncer de mama, que las tasas no hacen más que subir. Yo he tenido incluso casos cercanos de gente joven, horroroso, o sea, súper doloroso, que no entiendes que esto son cosas que antes pasaban en señoras súper mayores. Y cada vez va a pasar más, claro, las tasas a futuro que te dicen, no, para el año 2050, ¿no? No me sé la tasa de memoria, alguna vez la he mirado, pero un porcentaje brutal de mujeres van a tener cáncer de mama. Y tú piensas, con todo lo que se está invirtiendo en oncología, el resultado del mensaje es que dentro de 20 años vamos a duplicar. O sea, ¿realmente estamos ahí? Nadie está pensando cómo podemos prevenir esto. Y es la realidad, es donde estamos a día de hoy. De hecho, yo escuché, y hace ya bastante tiempo, creo que fue como en 2022, un par de profesionales de la salud en los Estados Unidos decir de que íbamos a tener que empezar a normalizar el cáncer porque prácticamente iba a ser como una gripe, que todo el mundo, si no casi todo el mundo, iba a padecer tarde o temprano de algún tipo de cáncer. Yo escuché también lo mismo. Y Alguien decía que los niños nacidos en esta temporada, al 100%, van a tener cáncer. Y yo dije, menos mis hijos. No, y es curioso que, Es duro. que lo estemos normalizando tanto. Es muy, muy fuerte, pero claro, cuando te vas y ves también cómo factura la industria que hay detrás del cáncer y de todo este tipo de enfermedades, te das cuenta que es un negocio que se han montado que es muy lucrativo. Es un negocio millonario y además cuando te vienen personas con esta patología porque quieren comer mejor, porque quieren tener mejor la microbiota, punto. No me voy a meter en el trabajo de su médico. Yo no estoy diciendo que no se trate de esa forma. Y les quieres ayudar a comer mejor, se encuentran con un no de su doctor que les dice, eso es una patraña, no te Eso va a no sirve para ayudar nada. nada comer mejor. Cuando, bueno, esto lo escuchamos por todos lados, ¿no? Sabemos que las células tumorales, sus mitocondrias no son capaces, ¿no? O sea, no pueden utilizar la grasa como sustrato, son comedoras de glucosa, ¿no? Y cómo mejorar la dieta, no te digo ir a una cetogénica, pero bajar mucho los carbos, el sol, les prohíben tomar el sol, que es el primer regulador, la luz infrarroja de la noche, favorecer la melatonina, mejorar el sueño, grounding, naturaleza, microbiota, y te dicen que no hay evidencia. O sea, lo que les enfermó y les generó tener un cáncer, si yo voy ahí y se lo cambio, me están diciendo que no tiene evidencia, cuando sabemos que son los factores que están predisponiendo a que esto pase, porque realmente hace 200 años no existían estas enfermedades, ¿no? Y te encuentras con profesionales que les comen la cabeza a los pacientes, entonces ya no comen mejor, siguen con sus donuts. Entonces es muy complicado. Yo el otro día, de hecho, leía que, no sé si recuerdo la cifra exacta, pero el lifetime value, que es como ¿cómo se traduciría esto al español? Como el valor de un cliente mientras esté en tu industria, que en este caso pues es la del cáncer, creo que era alrededor de los $100,000. Es lo que le pueden sacar a una persona durante el tiempo que está como cliente dentro de su industria. Que al final cuando empiezas a ver todo esto como un negocio, entiendes el por qué funciona como funciona. Al final tú cuando en el negocio que tú quieras, si tú tienes una tienda de zapatos, pues te interesa que tu cliente venga y no que venga una vez. Que venga, pues que se compre uno, pero que luego se devuelva y tarde o temprano compre otro. Y si puede venir todos los meses, pues mucho mejor. Mm. Entonces funciona como un negocio. La salud, lamentablemente, a día de hoy es un negocio. Y mientras ellos puedan obtener mucho más de ese cliente, mientras está con ellos, pues mucho mejor. Hombre, está claro, pero el problema es que decir esto en alto parece que eres un negacionista del sistema. Claro. Pero es que es una realidad. Cualquier empresa quiere vender más. Entonces, cuanto antes entres como cliente y más dures en tu vida, Wow. mejor. Entonces, cada vez más niños son enfermos desde pronto, con sus diabetes y con todo. Al final, la medicación que está ahí, los antiácidos, hay bebés recién nacidos con antiácidos. O sea, ¿dónde estamos llegando? Bebés con prazoles desde que tienen 2 semanas de vida, ¿no? Y al final, claro, el lifetime value va a ir incrementando porque cada vez nacemos peor, cada vez hay más toxicidad, cada vez hay más estrés, cada vez hay menos sol. Todo esto, cada vez nos medicamos más, va a hacer que, claro, tú te mediques pues casi toda tu vida, desde el día que naces hasta el día que te mueres, que ojalá sea muy tarde porque como te mantengo vivo con 600.000 millones de pastillas, pues entonces eterno. Claro, esto es una industria millonaria.
De hecho, bueno, es que es la gran industria del mundo. El otro día me entrevistaban en un podcast y me hicieron esa pregunta, ¿no? Y luego ha salido como en El Confidencial, Marina Aróstegui dice que es rentable mantener a los enfermos. Y a ver, no hay que ser muy brillante para ver que efectivamente lo es. Claro. Yo no digo que el médico quiera que tú estés enfermo. El médico hace lo que puede, que es el aprendido a dar una pastilla para este mal. Y no tiene tiempo. En su consulta son 5 minutos. Lo hablabas el otro día con la doctora Camino. Ella vino de ese mundo. Pues escuché la conversación porque a ella la sigo mucho y no hay tiempo. El médico no tiene tiempo de preguntarte cómo has nacido, cómo has vivido, qué comes y si eres feliz en tu matrimonio. Pero tampoco muchos de ellos se plantean hacer las cosas mejor. Entonces hay un conjunto de factores entre cómo se educa, que el sistema está financiando, que tú recetes medicación, que no hay tiempo para mejorar pacientes y que estás endiosado porque eres médico y crees que lo sabes todo. He recibido de médicos el feedback de que la microbiota no existe, la microbiota es una moda, las disbiosis son una moda y son una tontería. Que es alucinante, o sea, tú estás quitando eczemas, migrañas y mejorando un montón de cosas trabajando en la microbiota, pero te dicen que no existe. Entonces, claro, en ese sistema, pues al final el pobre médico no es el que quiere que estés enfermo, pero el sistema es mucho más rentable si lo estás. De hecho, personas como tú y como yo no somos interesantes Claro. en este mundo. Porque No somos rentables, no somos yo buen no tomo cliente. nada, cero. O sea, si me duele algo, probablemente tire más a un jengibre o a un suplemento tipo una boswellia, ¿no? Que realmente a medicación. Por lo tanto, cero rentabilidad. Estamos alterando el equilibrio. Mire, y si hay algún médico que escuche esto, yo les digo algo que si su consulta es de 6 minutos, están fuera. Porque, de hecho, lo discutía el otro día con mi pareja, con Ariana, porque si tú no tienes la capacidad como profesional de la salud de empatizar, de conectar, de preguntarle ya ni siquiera cómo va tu matrimonio, cómo te alimentas, de preguntarle cómo estás, desde la honestidad de querer saber cómo está esa persona, está fuera. La inteligencia artificial a día de hoy, no mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 5, a día de hoy ya lo hace mejor. Ya es capaz incluso de empatizar si tú se lo pides. Entonces, si tú no eres capaz de conectar, de sentarte con tu paciente, de charlar para ver realmente qué es lo que le afecta, es que está fuera del sistema. ¿Para qué yo necesito un médico que se enferma, que me pide baja, que trabaja 8 horas de 24? Si puedo tener un robot, llamémoslo robot de inteligencia artificial, que está allí Totalmente. 24/7 e incluso es empático, te pregunta cómo estás, o sea, Sí, que procesa mucho más rápido que tú y que además para prescribir una pastilla para un mal no necesitas demasiada cosa, realmente, ¿no? O sea, yo por eso creo que la salud real del futuro no será sustituida. Hay muchas personas que dicen, puf, la IA para nuestro sector. Yo digo, para el sector de donde prescribes una medicación para un mal, sin duda. claro. Pero nadie va a sustituir la empatía que yo tengo y de todas las miles de personas que yo he visto en mi consulta, y esa magia que tú tienes porque te dedicas a esto, tu gran ikigai es esto porque probablemente lo fuiste en otra vida, yo igual fui hasta maga o bruja y me quemaron en una hoguera, pero realmente tienes esa capacidad de decir, y te pasa esto, y yo sé que tú no estás bien, ¿y por qué? Eso es humanidad. Y nadie va a sanar con un robot, es imposible, porque tú quieres una persona que te coja la mano y te diga, te vas a poner bien. Y eso necesitas ese contacto humano, porque solamente agarrándote la mano ya te he subido el sistema inmune. Entonces, al final, yo creo que tenemos mucho miedo a esto, pero ese contacto humano y esa salud humana real de ir a entender qué te está pasando y dónde no estás haciendo bien las cosas en tu estilo de vida, eso va a ser imposible que nos lo sustituya nadie. Yo creo que hacia allí es donde tiene que evolucionar todo esto, porque es lo que tú decías, la enfermedad va a seguir siendo un negocio y va a ser más rentable tener una inteligencia artificial que un profesional de la salud. Creo que lo que nos sostiene como especie es justamente lo que tú decías, la capacidad de tener un contacto físico, la capacidad de yo poder estar aquí mirándote a los ojos, hablando, conectando contigo más allá de las palabras, de la escucha activa, etcétera. Y eso es lo que tenemos que sostener para que sigamos apostando por la salud y no por el negocio que hay detrás de la enfermedad. ¿Dónde uno empieza, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tiene la microbiota en la salud en general? ¿Por dónde empiezas a cambiar todo esto? Yo sí tengo que cambiar algo, sería pasar más tiempo fuera. O sea, salgamos de los cuartos cerrados, de las casas, vivir más tiempo fuera, como hacían los abuelos, paseaban, se trabajaba en la calle, se vendía en la calle, fuera, porque necesitamos estar en contacto con la luz infrarroja,
necesitamos estar en contacto con el sol para que funcione bien nuestro propio biorritmo. O sea, ya ni siquiera te hablo de microbiota, pero la microbiota también depende de nuestro biorritmo. Entonces, si yo puedo cambiar algo de las personas, Mariana, es que trabajo en una oficina, pues vete andando, no vayas en coche o aparca más lejos y camina. Come fuera, no en la cafetería. Cuando salgas de trabajo, date un paseo, no te vayas a ver la televisión. Fin de semana, queda en un parque, vete a montar en bicicleta, sal al bosque, que vivamos más tiempo fuera. Sería, sin duda, en todos los aspectos de la salud, lo que más impacto va a tener. Lo que más impacto va a tener. Y después, si me tengo que centrar en microbiota, probablemente, como segundo factor, sería intentar volver a una vida más simple. Empieza por pequeñas cosas, ¿no? Pero usar menos, comer menos, gastar menos, menos cosméticos, menos en general. O sea, vete simplificándote la vida. Porque al final, cuanto más de todo le das a tu cuerpo, más trabajo, más comida, ¿no? Más alteración, más esfuerzo digestivo, más tóxicos. Entonces, para mí, si quieres tener una buena microbiota, vuelve a como lo hacían nuestros abuelos, que era gente súper humilde, que no tenían más que una chaqueta y un abrigo, que comían 2 veces al día, eran todos flacos y todo el mundo era mucho más tranquilo. Entonces, volver como a lo más simple, ¿no? Y eso sé que es muy ambiguo, pero claro, me estás diciendo por dónde empezaría. Pues yo creo que serían las dos patas más importantes. Si me tengo que poner pesada, claro, te limpio la alimentación, te saco los ultraprocesados, sin duda, azúcares, harinas, todo eso súper inflamatorio. Come comida real, ¿no? Nutre bien a tus células con grasas y proteínas, pero nutre bien a tu microbiota con fibras, ¿no? Polifenoles, fibras, almidones resistentes, pectinas, que den, ¿no? Todo ese ecosistema y ese sustrato para que los microbios puedan crecer. ¿Cómo afectan todos estos cambios en la microbiota, por lo menos en etapas de la mujer, como puede ser la menopausia, por ejemplo? Porque me he Bueno, dado cuenta, te lo pregunto porque me doy cuenta de que siento que como que cada vez, no sé, también hay una industria creciente en torno a la menopausia y todo esto. Y no sé si es que, como todo, ¿no? De que está teniendo más protagonismo porque nos estamos haciendo más ágiles, no sé, estamos investigando más en la detección, etcétera. Pero me da la sensación de que antes un poco pasaba por debajo de la mesa. O sea, no lo sé porque no lo he investigado. Pero cómo se vivía antes la menopausia y cómo se está viviendo ahora y qué papel juega la microbiota en cómo se o está sea, viviendo. realmente la menopausia en nuestras abuelas era un tabú, por lo tanto no tenemos tanta esa información, pero sí te digo que a día de hoy, tribus del Amazonas que viven de forma paleolítica, hay papers, no hay ni un síntoma. O sea, la menopausia no se nota, simplemente pues dejas de ser fértil y probablemente envejezcas un poquito más rápido porque pierdes ese efecto protector de los estrógenos, pero no son los dramas que te encuentras hoy. Hoy es brutal. Pero brutal el negocio que hay respondiendo a una necesidad. O sea, para empezar, hay una soledad total, o sea, un tabú. Es una época muy difícil para la mujer, no solamente porque marca un final. La mujer cree que entra en su etapa abuela y ni muchísimo menos. A día de hoy, con 50 años, tienes otros 50 por delante, que si te cuidas puedes estar genial, pero es un poco un tema psicológico. Ya no voy a poder tener hijos, ¿no? Se acaba una etapa importante de tu vida y muchas veces el miedo a engordar, el miedo a arrugarse, el miedo a lesionarse, el miedo a las osteoporosis y también el marketing genera como con mucho respeto, ¿no? Pero para mí, en ese momento explota lo que tú ya llevas gestando décadas. O sea, explota, ¿por qué? Pues porque baja ese efecto protector. De hecho, durante nuestra época fértil, los estrógenos nos protegen de la enfermedad cardiovascular. En el momento que esto baje, nuestro índice de riesgo cardiovascular supera el vuestro, ¿vale? Y más va a pasar con estas generaciones de mujeres estresadas, creyéndose superwoman, trabajando como hombres, llevando a la casa como mujeres y haciendo todo a la vez y solas. Y con muchos cosméticos, pues claro, todo eso va a explotar mucho más, ¿no? Entonces yo creo que en esa etapa explota lo que ya venía desarrollándose. Hay muchas mujeres que tienen muchísima sintomatología, insomnio, cae todo, cae la progesterona, caen los estrógenos y ahí la microbiota no es que tenga un rol, pero está en relación, porque al final tu metabolismo es tu microbiota. Es justo de lo que además estoy escribiendo en el libro que estoy escribiendo ahora, es a cómo la microbiota afecta a tus mitocondrias, a la capacidad que tú tengas de quemar grasa, a la energía con la que tú vivas. Por lo tanto, claro que hay una relación. Hay muchas mujeres que llegan a la menopausia y no engordan. Es que no deberíamos engordar. Pero si tu metabolismo ya viene alterado de antaño,
¿Por qué? Tienes pocas bacterias como Akkermansia, Faecalibacterium prausnitzii, que son grandes aliadas de la longevidad y de la salud. Pues porque has hecho las cosas mal durante toda tu vida previa, claro que te vas a encontrar menos protegido. Entonces, no es tanto que la microbiota te genere los efectos, pero potencia esa bomba que explota en ese momento cuando el efecto protector baja y empiezas a notar, pues eso, los pequeños pecados que fuiste cometiendo décadas previas. Me ha gustado que lo has mencionado como qué es lo que explota, porque al final creo que es lo que sucede con la mayoría de las enfermedades, ¿no? Cuando llega el diagnóstico de diabetes tipo 2, no es que la diabetes tipo 2 la desarrollaste en la consulta con el médico y te la diagnosticaron ese día. Es creo que la expresión en papel de algo que lleva gestando durante 5, 10, 15, 20 años. Y claro, a eso sí le sumas falta de masa muscular, cómo ha cambiado el estilo de vida, la soledad que tú hablabas, todo lo que has acumulado durante 20, 30, 40 años. Obviamente era una bomba de tiempo que iba a estallar y que ahora pues lo hemos también. Lo que hace muy bien el mundo del marketing es empaquetarlo. Sí, sí. Le ponemos Toma nombre y ahora te vendemos. leche con calcio para las personas con menopausia. Tú lo sabes de sobra. O sea, no hay hueso fuerte si no hay impacto. Entonces, haz ejercicio. Sin impacto no hay huesos. Es que en el Paleolítico teníamos el diámetro, el doble de los huesos que encontramos ahora. Claro, señoras con huesos frágiles, lo ves, los cuerpos, bracitos, muy delgaditas y muy guapas con su piel estirada, pero no tienen un hueso, no tienen un músculo. Eso, cuando baja el escudo protector de la época fértil, a nosotras nos explota en la cara. Y yo creo que es un buen momento para darte cuenta que no estás sano. Y yo creo que en vez de sufrir, dar gracias, agradecer toda esa sintomatología para empezar a hacer cambios, aunque sea con 50 años. Hay personas que cambian con 80 años y ganan salud. Da igual, o sea, empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Darse cuenta que todo ese conjunto de síntomas está reflejando que el cuerpo está oxidado, el cuerpo está inflamado, la microbiota está alterada y que o cambian eso o es altamente probable que la segunda parte de la vida que les espera no sea muy sana. Y me gusta verlo de ese modo, que es como la segunda parte, que creo que queda mucha vida por delante cuando una mujer llega a esa etapa. Y a mí hay algo, bueno, de hecho era la pregunta que te quería hacer, si que nunca es tarde al final. Yo cuando veo estudios, por ejemplo, en tema de entrenamiento de fuerza, de que ves gente a los 85 años ganando masa muscular igual que a los 65, te das cuenta que nunca es tarde. Obviamente no estás en tus 30, no estás en la flor de la juventud o estás en tu mejor momento, pero nunca es tarde para mejorar. No, ¿Crees nunca que es. en cuanto a la microbiota nunca es tarde para cambiar? Nunca es tarde para mejorar, pero es verdad que lo que hemos asentado durante nuestra infancia es como la parte de la psique, ¿no? O sea, te dicen lo que tú vives en tu infancia luego se repetirá, ¿no? En forma de repetición, tú repetirás comportamientos en función de lo que tú has vivido en esa etapa de tu vida. Claro que puedes cambiar comportamientos, puedes hacer un montón de cosas, puedo hacer reseteo, ¿no? Puedo incluso hacer constelaciones, puedo buscar todo tipo de cambios que me pueden, hipnosis incluso. Pero lo que está instaurado en mi software está ahí. Con la microbiota pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final mi capacidad de recuperarme de un golpe, mi capacidad metabólica, mi capacidad inmunitaria está muy dictaminada por quién se asentó ahí y cómo ocurrieron las cosas durante los primeros años de vida. Por eso para mí la infancia es crucial. Por eso me pongo los pelos de punta cuando veo cómo se están haciendo las cosas con los niños a día de hoy, porque son el futuro, ¿no? Son nuestra siguiente generación. Pero tú puedes modular. Hay personas que han tenido unas infancias malas, que comían muy mal y que luego a base de esfuerzo y cambio y dieta, alimentación, no dieta, odio esa palabra, entiéndeme, alimentación real y cambios profundos, por supuesto que puedes llegar a abrazar la salud. De hecho, yo es mi gran creencia que el cuerpo, cuando tú le das lo que tienes que dar, el cuerpo responde. Hay personas que han tenido las peores patologías del mundo y se han curado con cambios profundos. Y para mí también esa creencia es de mucha calma cuando igual hay una temporada que haces las cosas peor. Cuando tú divulgas de salud, las personas se creen que tú tienes una vida perfecta y no es así. Llevo 10 años con muchos problemas personales y todo eso al final te pasa factura. Entonces, si hay un mes o 2 meses que te descuidas, está en la creencia de no pasa nada.
Y descuidarse, ya sabes que nuestro sector no es descuidarse del todo. Pero yo sé que el cuerpo se va a recuperar. O sea, al final es cuestión de darle lo que necesita, ¿no? O sea, que seamos también comprensivos, porque al final parece que o lo haces siempre todo perfecto o vas a enfermar. Y eso no es verdad. O sea, realmente, con que lo hagas al 50% más o menos bien, el cuerpo ya va a estar mucho mejor de lo que está ahora, ¿no? Pero que seamos también, que estemos tranquilos, porque igual no siempre es factible hacerlo todo. No hay que hacerlo todo. Hay que también ser comprensible con cómo está viviendo cada uno. Tienes pacientes, por ejemplo, con niños enfermos, con niños con cáncer. En plan, ¿cómo le vas a exigir a esa señora que no tenga estrés o que no se coma una caja de galletas por la tarde? Es altamente complicado, ¿no? Pues bueno, intentar desde otro ángulo. Si sale un rato al sol, ya hemos ganado. Que se coma las galletas, ha salido al sol, ¿sí? Entonces, bueno, intentar también ser como piadosos, ¿no? Con lo que está viviendo cada uno. Pero que jamás es tarde. El cuerpo es maravilloso. Tú le das lo que necesita y el cuerpo cambia de forma radical. Bueno, de hecho, es un poco de lo que yo hablo en mi último libro, porque Mm. a pesar de que nací de la forma en la que te describí, obviamente sufrí las consecuencias porque las sufrí todas más una, pero pude cambiar, pude modificar la mayor parte de mi estilo de vida. Entendí de que todo lo que estaba viviendo era consecuencia de decisiones que había tomado yo, decisiones que había tomado mis padres, pues da igual. Entendí también de que no era que ellos lo hacían con una mala intención, siempre lo hacían pues pensando en lo mejor para mí y que nunca era tarde para cambiar. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, por lo menos uno entiende de que hay herramientas, cada vez tenemos más información. Y hablando de herramientas, a mí me gustaría entrar en una de ellas porque creo que hay mucha gente obsesionada también por descubrir qué es lo que está sucediendo en su microbiota. ¿Tiene sentido hacerse un análisis de microbiota? Bueno, aquí siempre hay como muchos frentes, ¿no? A día de hoy no hay una manera de saber exactamente qué microbiota tienes, porque la microbiota va de la boca al ano y cada milímetro de piel por el que vas avanzando, esa composición va cambiando porque hay otro pH, porque aquí no se digiere, aquí hay sales biliares y aquí no. O sea, la composición es un gradiente que va cambiando. En la boca tenemos muchas más bacterias, en el estómago menos, luego en el duodeno y todo hasta el colon, que es como la gran jungla, y la piel y la zona vaginal en función del momento del ciclo. Claro, o sea, es como un ente vivo constante, sube y baja cuando comes, en función de la hora del día, por la noche se recicla. Claro, no hay una foto estática de tu microbiota. Y cuando tú tomas una muestra que se hace en heces, es de lo que hay en tus heces, no en tu mucosa. Y ni siquiera en tu mucosa de todo el tracto digestivo, porque en todo caso, si has arrastrado algo, será de la zona del colon. Por lo tanto, no hay una forma actual y verídica de hacer un test de microbiota. Si es cierto que a día de hoy, si tú quieres cuantificar o al menos ver qué proporción tienes de ciertos microbios, es lo más cerca que tenemos de poder más o menos tener una idea de cómo van las cosas. A mí me sirven sobre todo para detectar al que me está dando problemas. Si hay una bacteria sobrecrecida, es altamente probable que esa sea la que me está dando guerra. O si tengo un parásito y tengo un paciente hinchado con diarreas y tengo una dieta ameba o una ciclospora o una helicobacter, ya te digo yo, o una campylobacter o una E. coli enteropatógena, pues ya sé por dónde van los tiros. Y por eso se pueden utilizar mucho para hacer un trabajo. Si tú ves a una Akkermansia absolutamente en bajo mínimos, que se ve mucho, que es una de las bacterias más importantes del organismo, muy asociada a la longevidad, y está muy relacionada con el metabolismo y con la mucosa, ella se encarga de regenerar la mucosa, come mucosa y tú haces que produzcas más mucosa, ¿vale? Muy importante en el colon, siempre baja en personas con cáncer de colon, por ejemplo. Si tú la tienes muy baja en esa cuantificación, sabes que hay una deficiencia de Akkermansia. Entonces, puedes trabajarla dando polifenoles, dando lisados de Akkermansia que ahora se venden. Te permite modular, pero que no es una foto real de lo que hay. Y de hecho, tú puedes tener los microbios que quieras, pero no es eso lo importante. Lo importante es qué trabajo están haciendo en tu cuerpo. No es qué microbios tienes, es qué metabolitos producen. ¿Están en un metabolismo positivo, colaborador, simbiótico? ¿O se enfadaron porque había mucho cortisol y adrenalina y con los receptores que yo tengo para oler eso he cambiado mi metabolismo y ahora te estoy causando un proceso infeccioso y una inflamación? ¿No? O sea, tú eso no lo sabes en un test de microbiota. Ves las bifidobacterias altas y dices, ¡uy, qué bien! Tengo un montón de bifidobacterias. Ojo, que igual no están haciendo bien su trabajo. Igual ni siquiera te están produciendo GABA, que es un ansiolítico natural. Igual te están alterando el ecosistema. Entonces,
a día de hoy tampoco tenemos la posibilidad, porque es que no conocemos, o sea, conocemos creo que el 1 o 2% de lo que hace realmente la microbiota a nivel metabolitos. Conocemos algunos, el butirato, que es muy famoso, pues hay algunos metabolitos que conocemos, pero hay muchas sustancias que viajan por sangre y no tenemos ni idea de lo que están haciendo, ni qué función tienen, ni nada de nada. Y eso es lo importante, cuantificar el rol y los metabolitos. Y yo creo que es para hacia dónde va a ir todo esto. Espero, pero nos quedan al menos 10 años de espera. Yo te lo pregunto es por eso, porque es que ya ni siquiera estamos hablando de que es como si tomases, como si tomaras una foto, es como ver un píxel de una foto. Total. O sea, En un minuto, cuando es un vídeo, no es ni una foto. bravo, claro, O sea, el es píxel de un píxel fotograma de un de un vídeo. vídeo de toda Totalmente. una vida. De una zona. Ni siquiera estás viendo que todo lo demás esté bien. Porque yo puedo tener la zona del colon bien, pero si tengo una inflamación en el intestino delgado no voy a absorber bien mi comida. Y entonces se me va a caer el pelo porque no absorbo bien la proteína y no voy a absorber bien el calcio, pero en mi microbiota parece que está todo estupendo. De hecho, tienes pacientes en consulta que están fatal. Mariana, me quiero hacer un test de disbiosis. Bueno, ok, yo casi nunca lo pauto, salvo que realmente esté muy perdida en torno, tiene una parasitosis seguro. Y además yo creo que también arqueas, mira, lo vemos todo junto y te haces esto. Yo pocas veces pauto un test de disbiosis y te vienen con un test perfecto y están muriéndose. Y dices, a ver, no es posible. Claramente este test no está reflejando lo que aquí pasa, porque por Claro. mucho que digas, no, solo tiene estrés y el estómago no le funciona. Sí, sí, pero el estómago no le funciona, tiene disbiosis, porque ya no hay pH, entran más bacterias de lo normal, no rompes bien la comida, llega más comida al intestino, hay más fermentación, generas más toxicidad. Entonces ya hay un problema seguro, pero en las heces no parece. Por lo tanto, no es una prueba realista. Yo que lo importante es, uno, qué sintomatología tiene la persona. Con síntomas digestivos hay que trabajar, tengas texto o no, hay que trabajar. Y dos, vamos ahí, al estilo de vida. Yo soy de esas personas que trabajan la microbiota con sol grounding. O sea, sí, ok, igual te doy un probiótico. Todas mis pacientes se llevan azafrán para calmar, meditación por las noches, más sol al despertar, menos comidas al día, más sueño, gafas rojas si vas a ver la tele o trabajar por la noche. O sea, voy mucho más ahí, porque creo que es donde está realmente eso, no beber agua de plástico, dejar de usar tanta colonia, solo para el día que sales a cenar, no a diario. Y es ahí donde está el cambio profundo. Tú puedes ver una disbiosis, y esto lo ves, ¿no? Se pone de moda la microbiota, y empieza a haber másters de microbiota, y yo soy profesora de varios, te piden protocolos, ¿no? En plan, ¿cómo trabajo un y tú das protocolos? Pues mira, yo esto lo suelo trabajar con orégano, con tal, con cual. Y ya está, y ahí se agarran, ¿no? Entonces ven esa disbiosis y solo se trabaja eso. Sí. 5 suplementos para trabajar esa disbiosis y nadie se pregunta por qué esta persona tiene esa disbiosis. ¿Qué está haciendo mal en su estilo de vida? Vamos ahí, porque muchas veces trabajando eso, tumbando a personas en el suelo boca abajo para que su tripa esté en contacto con la tierra, en un mes, y abrazando un árbol en un paseo, en un mes tienen menos malestar sin tomar ni un suplemento. Así Es que que yo la las primera pruebas vez, de microbiota yo las tengo ahí. yo la primera vez que leí un estudio justamente de cómo la exposición al sol modulaba la microbiota, yo ahí dije, o sea, hay algo que no se está hablando aquí fuera, porque todo el mundo te habla de probióticos. Y ahí era donde quería llegar. ¿Tiene sentido tomar probióticos cuando hay toda una gama de cosas que podemos hacer para mejorar desde el estilo de vida? Un probiótico no te va a dar la salud que te va a dar buscar la biodiversidad en la fuente. Su naturaleza, su barro, luz solar, animales, tribu. No vas a encontrar eso en un probiótico. Los probióticos son armas clínicas que te permiten modular, te permiten ayudar. Hay algunos que te permiten inmunoestimular. Hay lisados, por ejemplo, de E. coli, que es una bacteria que sube las IgAs de mucosas, los soldados de mucosas. Y lo utilizas para personas que tienen otitis de repetición o infecciones de repetición y va súper. Pero eso no va a hacer que tú tengas a E. coli brillante y haciendo su metabolismo. Eso te está ayudando en esa circunstancia. Saccharomyces boulardii, que es una levadura súper conocida, te ayuda mucho en infecciones, en diarreas, en procesos postantibióticos, pero son aliados para meter soldados que ayuden en ciertas circunstancias, bajar la inflamación, pelear mejor un oportunismo, pero no como salud a largo plazo. En todo caso, búscala más en alimentos fermentados, que no solamente tienen bacterias, tienen también metabolitos producidos por bacterias y sí tienen la evidencia de consumidores a diario generar más biodiversidad en la microbiota. De hecho, yo a mis niños alguna vez les hago test de microbiota como por prevención, sobre todo cuando está en una etapa
floja, comen menos, digo, uy, aquí hay algún bichillo y a veces he encontrado ahí alguna bacteria, algún parásito. Y la mayoría de las veces en los lactobacillus hay un asterisco que pone se encuentra alta biodiversidad de lactobacillus, podría ser compatible con una persona que ingiere muchos fermentados. Digo, sí, claro, mis hijos toman chucrut, kimchi, kefir, claro, hay más biodiversidad y eso está en papers. Pero esa cápsula no te va a dar la salud. Justo lo que decías, la fotobiomodulación es donde más estoy metida yo. Yo soy una loca del mundo del sol, los ecosistemas. Estoy estudiando mucho su impacto en la microbiota. Y te dicen, evidencia incipiente. Sí, sí, pero la hay. Y yo te digo, hay también evidencia clínica. Todas mis pacientes mejoran en verano. ¿Por qué? Porque están al aire libre, se descalzan en la playa y están al sol. Y es que el sol modula ecosistemas. Las bacterias, las que hablábamos antes de los estrógenos, las que reciclan estrógenos, que es la famosa putrefacción, esa putrefacción en los ecosistemas de la Tierra ocurre cuando el ecosistema entra en lo que llamamos oscuridad. ¿Vale? Tu intestino puede entrar en oscuridad también cuando no hay luz infrarroja, que es la que da vida. Entonces, con menos luz infrarroja va a haber menos luz, menos bioresonancia, menos electrones, más protones, y eso todo acaba generando que haya más putrefacción también. Entonces, hay una relación, hay una modulación 100%. El sol que entra en tu piel activa sustancias que activan también otras vías inmunitarias que mejoran el intestino. O sea, hay que ir más ahí que a la cápsula. Yo no digo que los probióticos no estén bien. De vez en cuando yo les doy a mis niños, hay probióticos de biodiversidad que te suben las bifidobacterias y los lactobacillus, que son nuestros grandes soldados, y están bien para etapas donde igual te has medicado o estás flojo o no comes del todo bien, pero no son la solución. Sería incluso más importante alimentarse de aquello que da de comer a las bacterias más que tomar las bacterias, ¿no? O sea, meter buena rotación de fibras, meter fibras fermentables, los polifenoles, el almidón resistente. Yo iría casi más ahí que a la cápsula. ¿Crees que el factor que más genera problemas a nivel microbiota puede ser el estrés? Si no el más, el segundo. O sea, creo que la cronodisrupción es podría decirte que es casi el factor más gordo, más grave. La falta de sol, falta de sueño, falta de melatonina, ¿vale? El día-noche, comer a deshoras, creo que ese es el factor más importante y el que más ha cambiado desde que apareció la bombilla, sobre todo las luces LED. El segundo, y más en este siglo, podría ser sin duda el factor estrés. Para empezar, el estrés cortocircuita el aparato digestivo, es decir, cuando un cuerpo está estresado, prioriza la supervivencia a la digestión y deja de mandar sangre al aparato digestivo, por lo tanto llegan menos nutrientes a la mucosa, se producen menos enzimas, se producen menos sales biliares, se produce menos de todo. Ya solamente por eso hay ralentización del proceso y llega menos nutrición a la mucosa, que es donde vive la microbiota. Pero además hay bacterias que huelen nuestro estrés, que tienen receptores porque ellas tienen que saber cuándo hay un peligro, porque ellas tienen que sobrevivir también. Las bacterias quieren sobrevivir. Son seres vivos, todos los seres vivos quieren sobrevivir. Y ellas huelen ese estrés y mutan. De hecho, el Helicobacter pylori es una bacteria que puede mutar por situación de estrés. Activa se llaman islas de patogenicidad, que son zonas génicas, epigenética bacteriana, ¿vale? Ellos también tienen epigenética. Se activan genes que dicen, chicos, toca sobrevivir. Y Helicobacter pylori, allá va, se ancla en tu mucosa y te genera una infección de la que no vas a poder salir salvo que tomes un antibiótico. Y lo mismo pasa con otras bacterias. E. coli, que es una gran directora de orquesta de la microbiota, es el 80% de las causas de infecciones de orina en, sobre todo, mujeres. ¿Por qué? Mutó, cambió, se volvió problemática. ¿Por qué? Porque se asocia mucho estrés e infección de orina. Aquí hay un núcleo en común, crece E. coli. ¿Por qué? Porque crece por estrés. Es de estas bacterias que huelen nuestro estrés. Entonces, ya no solamente es que la función digestiva baja porque dejamos de priorizarla, sino que encima hay microbios que ese estrés lo huelen y cambian su metabolismo por pura supervivencia, generando infecciones y procesos problemáticos. Yo alucino cuando veo la variedad de cosas que hay para hacer, ¿no? Para trabajar la microbiota y que veo que mucha gente luego en redes sociales o bueno, fuera de muchos asesorados, no, estoy tomando un probiótico. Y yo, claro, pero te estás dejando en lista de por lo menos 100 cosas que podrías hacer para potenciar el efecto del probiótico o incluso mejor que lo Bueno, que te lo estás tomando. asemejo, me estoy cuidando, tomo vitamina C. ¿Eso sería suficiente para cuidarse? No. Claro, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, Ah. tienes que priorizar el sueño, relaciones sanas, sanar tus problemas con quien sea, salir al exterior, ¿no?
esto es lo mismo. Por tomar un probiótico al menos estás haciendo una cosa. Hay muchas personas que toman un probiótico y ya no tienen diarreas. Está bien. Pero claro, hay que hacer cambios profundos para que permitan que el ecosistema crezca. Pero el ecosistema no son solo las bacterias. El ecosistema eres tú con las bacterias. Si tus bacterias están mal, tus células están mal. Somos un uno. Entonces hay que ir de la mano y hay que hacer cambios que nos den salud a nosotros, pero a las bacterias también. Somos un equipo. Me ha encantado eso que dijiste al principio. Es un equipo. Y si no lo vemos así, está mal. No es un ente bacteriano que me da vitamina K. No, hay una interconexión absoluta. De hecho, hay pensamientos que vienen por sustancias que están produciendo las bacterias. Apetencia por cierto tipo de comidas. Incluso atracción sexual de pareja. Ya sabemos un montón de cosas dictaminadas por esto. Que yo queme más o menos grasa. Un montón de cosas. Mi felicidad, mi capacidad de adaptarme incluso. La capacidad de adaptarte a cambios, que hay personas que se ahogan en un vaso de agua y hay personas que da igual lo que les des, luchan y pelean y cambian, está muy dictaminada por los microbios que tienes. Esto se ve en modelos animales y es como una conexión muy importante. Siempre hay que pensar que los microbios necesitan un ecosistema saludable para poder vivir y vivir bien. Y nosotros necesitamos un ecosistema saludable y sobre todo bacterias que nos ayuden a estar más contentos, más sanos. Y es un trabajo de remo. Todos los ecosistemas reman, ¿no? Tú te vas a un hayedo y el hayedo con el abeto y el musgo y el líquen y las plantas de sotobosque, todo junto con los insectos y las heces de los ciervos, todo el mundo rema para que ahí se pueda vivir bien y se puedan pasar las semillas a la siguiente generación. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Queremos salud las dos partes. Entonces, ¿hay que cuidar a las bacterias? No, hay que cuidar nuestro cuerpo, bacteriano y humano, en conjunto. Y gracias al cielo necesitamos las mismas cosas, que sol, descanso, agua, calidad, alimentación real, felicidad, abrazo, risas y movimiento. Si es que no necesitamos mucho más. Y que encima compartimos la microbiota con nuestra pareja, así que hay que elegir bien. Exacto. Mil gracias, Mariana, por haberte venido al podcast. Ha sido un placer, David. Me ha encantado charlar contigo. Gracias. Un abrazo.